Elena, cierra el micrófono, por favor.
Buen día a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Natalia Duque Cardona, profesora investigadora en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia en Colombia. El día de hoy seré la encargada de conducir la tercera versión del Seminario Permanente sobre Interseccionalidades Críticas, comunidades, voces y resistencias subalternas. Les damos una cariñosa bienvenida y les solicitamos comprensión en caso de alguna situación que interfiera en el desarrollo del evento, algún desperfecto técnico. Recuerden comentar con respeto. Este es un espacio académico. El presente encuentro avanza desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, de Chile, en colaboración con la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia de Colombia, la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, la Universidad Autónoma de Baja California, México, y la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, en la movilización de un pensamiento alternativo de las alternativas, como lo plantea de Sousa 2010, sobre la educación lectora y educación inclusiva, reclamando un nuevo pensamiento que dé lugar a nuevas constelaciones de significados, a la emergencia de objetivos intelectuales acordes a la multiplicidad de diferencias y a la cristalización de elementos que nos permitan problematizar la lectura como un proyecto político, cultural de resistencia. El Seminario Permanente tuvo su primera versión en el año 2020 y fue titulado Interseccionalidades Críticas, Lecturas de lo Abyecto, Contramemorias y Educación. En este se examinó la lectura como un mecanismo intelectual sofisticado y poderoso que posibilita la expansión y el ejercicio de la ciudadanía radical y las posibilidades emancipadoras de la conciencia crítica, como lo propone Bell Hooks, vinculada a la proliferación de nuevas formas de expresión ciudadanas, específicamente de naturaleza micropolítica y performativa, que articulan mecanismos de agenciamientos alternativos que en ocasiones se constituyen antagónicos y opuestos al marco de valores hegemónicos que sustentan las propuestas de educación lectora, fomento de la lectura y de la cultura letrada hegemónica. A partir de este marco analítico, la tercera edición del seminario sitúa su reflexión, análisis y discusión en las interseccionalidades a partir de la comprensión de lo subalterno. Retoma la obra de Gayatri Spivak para promover un encuentro a través de sus propuestas feministas, marxistas, deconstruccionistas y postcoloniales que permitan preguntarnos por las comunidades, voces y resistencias subalternas en el sur global. El tercer seminario permanente sobre interseccionalidades críticas, comunidades, voces y resistencias subalternas vertebra su quehacer intelectual en torno al homenaje a Gayatri Spivak, referente mundial de los estudios sobre la subalternidad y los estudios postcoloniales. El pensamiento de Spivak, en palabras de su traductora al español, la doctora Irlanda Villegas, se convierte en un sitio epistémicamente dominador. La obra de Gayatri Spivak propone algunos conceptos clave que contribuyen a iluminar, no sin opacidad, tentativas de prácticas educativas interculturales concebidas como un método transversal para propiciar relaciones dialógicas y equitativas en el campo formativo desde el derecho a la diversidad. En la arena académica y especialmente en el campo de la educación intercultural, resulta bastante complejo diferenciar las características entre dichos paradigmas y algunas veces se prefiere mirar sus potenciales puntos de intersección, la manera en que se superponen e inclusive cómo colisionan en múltiples intentos de negociación. Muchos de los ejes articuladores de la tercera versión del Seminario Permanente sobre Interseccionalidades Críticas son centrales en la teoría spivakiana, a saber, doble vínculo, ventriloquismo, esencialismo estratégico, educación estética, heteronormatividad reproductiva y feminismos, lo porvenir y planetariedad, ilustrándonos con experiencias propias.
Resulta relevante señalar que la pensadora postcolonialista, nacida en Calcuta en 1942 y radicada en Nueva York, sin haber optado por la nacionalidad estadounidense, guarda una relación oblicua con la labor postcolonial e incluso asevera que mirar sus aportaciones como la solución para los problemas contemporáneos es bastante cuestionable, como lo propone Moore. De no ponerse al servicio de un presente que se desvanece y que reconoce como neocolonial, es decir, como una empresa mayormente económica, que no territorial, del capitalismo tardío enmarcado en la globalización, el proyecto de los estudios postcoloniales está inacabado. Este espacio académico propone una lectura interpretativa, o mejor aún, una performancia que busca dialogar entre su teoría y nuestras prácticas educativas. Además, les recordamos que esta es una actividad totalmente gratuita y certificada. Queremos comentarles que el enlace para el registro de la asistencia será compartido al terminar la conferencia de la doctora Gayatri Spivak y ahora disfrutaremos este maravilloso espacio. Haré una claridad antes y es que hemos decidido con la doctora que vamos a tener no una conferencia, sino una conversación a partir de preguntas que hemos formulado de acuerdo a nuestra lectura y el conocimiento de su obra. A continuación, vamos a recibir a las autoridades de las universidades que organizan este evento. Le damos la bienvenida a la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, Juan, adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Natalia. Buenos días a todas y a todos. Es un tremendo honor para nosotros poder contar con la compañía de la profesora Gayatri Spivak en este tercer seminario permanente de literacidades críticas que sirve, entre otras cosas, y fundamentalmente para su homenaje. Desde la Pontificia Universidad Javeriana de Columbia y los doctorados de Comunicación, Lenguajes, Información y Ciencias Sociales y Humanas, quienes hemos estado más cercanos en la coordinación y organización de este evento, estamos verdaderamente felices de poder hacer parte de este fundamental espacio. La obra de la profesora Spivak ha sido determinante para nosotros, tanto para la organización de los propios doctorados, en la fundamentación de las áreas y en el desarrollo de las investigaciones que toman su obra como inspiración para traerla, en este caso, a nuestras propias realidades, como por parte de nuestro más querido bien, que son nuestros estudiantes y el desarrollo de sus propias tesis. Gracias, profesora Spivak, y gracias a todas y a todos por permitir que esto suceda. Muchas gracias, profesor Juan, y a la Pontificia Universidad Javeriana por sumarse a este tercer seminario. Damos la palabra entonces a nuestra colega Sonia Amaya de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador para darnos un breve saludo. Gracias, Natalia. Desde El Salvador tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación del rector de la Universidad Francisco Gavidia, Mario Antonio Ruiz Ramírez, y del grupo CELEI institucional. Como dijo el colega, estamos muy contentos y les enviamos un atento y cariñoso saludo a todos los asistentes que nos acompañan en este seminario, a nuestra homenajeada Miss Gayatri Spivak, autoridades de las universidades, ponentes, investigadores, docentes, estudiantes, invitados especiales y público en general. Esperamos que este espacio sea para compartir tópicos que contribuyan a generar más conciencia crítica entre entidades coexistentes que contribuyan a motivar esa justicia social, mejor convivencia y un desarrollo global equilibrado con equidad e inclusividad, todo con los aportes de la maestra Spivak. Y pues todo lo que va relacionado también a esa cultura, la educación de nuestros países, y desde un enfoque de ese fomento y motivación de la lectura, escritura y oralidad. Así que en ese sentido esperamos que lo aprovechen al máximo. Nuevamente reitero el afectuoso saludo. Thank you very much, Miss Gayatri Spivak. Buen día a todos. Muchas gracias, profesora Sonia, por sus palabras, y cerramos esta ronda de saludos con la intervención del doctor Ernesto Israel Santillán de la Universidad Autónoma de Baja California desde México. Buenos días a todas y a todas por parte de la
Universidad Autónoma de Baja California. Es un gusto y un honor dar la bienvenida a la doctora Gayatri Spivak a este evento, el cual es un esfuerzo académico de varias y varios investigadores de distintas universidades latinoamericanas. Queremos, para ser rápidos, con este saludo hacer un reconocimiento a la trayectoria intelectual y académica de la doctora Spivak. Doctora Gayatri Spivak, sea bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Ernesto, a usted por estas breves palabras. Las agradecemos profundamente a todos los representantes de las instituciones organizadoras de esta tercera versión del Seminario Permanente sobre Interseccionalidades Críticas. Y queremos agradecer a cada uno, a cada una de las personas que hoy se encuentran conectadas acompañándonos. A continuación, recibimos con mucho cariño y mucha gratitud al profesor Juan Carlos Vázquez, académico de la Universidad de Antioquia, en Colombia, quien realizará una introducción a los principales tópicos de análisis que nutren el pensamiento de la profesora Gayatri Spivak. El profesor Juan Carlos Vázquez es licenciado en lenguas extranjeras y magíster en educación de la Universidad de Antioquia, estudiante de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños Claxo y del doctorado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Es integrante del grupo de investigación Diversel de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y coordinador de la línea de investigación, pedagogía, diversidad cultural y formación de maestros y maestras. Sus intereses académicos giran en torno a la justicia epistémica, pedagogías críticas y decoloniales y literatura. Se ha desempeñado como docente de cátedra en la Universidad de Antioquia, como docente de inglés y pedagogías críticas en diversos programas de pregrado y posgrado. Querido Juan Carlos, bienvenido, y comentamos con las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube que el profesor Juan Carlos estará haciendo la introducción en inglés. Sin embargo, podrán ustedes tener acceso a lo que Juan Carlos nos va a comentar en español en nuestro canal de YouTube. Adelante, Juan Carlos, gracias y bienvenido. Hello. I titled this piece Gayatri Spivak, Reminiscences and Pro-Evocations. I'm a bit scared and nervous, so if I please spare my mistakes. Allow me to start with some images. In God Help the Child, Toni Morrison starts the story like this. It's not my fault. You can't blame me. I didn't do it and have no idea how it happened. It didn't take more than an hour after they pulled her out from between my legs to realize that something was wrong, really wrong. She was so black, she scared me. Midnight black, Sudanese black. I'm light-skinned with good hair, what we call yellow, and so is Lula Ann's father. Ain't nobody in my family anywhere near that color. Tar is the closest I can think of, yet her hair don't go with the skin. It's different, straight but curly like those naked tribes in Australia. You might think she's a throwback, but throwback to what? You should have seen my grandmother. She passed for white and never said another word to anyone of her children. Any letters she got from my mother or my aunts, she sent right back unopened. Finally, they got the message of no message and let her be. Almost all mulatto types and quadroons did that back in the day, if they had the right kind of hair, that is. Some of you probably think it's a bad thing to group ourselves according to skin color, the lighter the better, in social clubs, neighborhoods, churches, sororities, even colored schools. But how else can we hold on to a little dignity? How else can you avoid being spit on in a drugstore, shoving elbows at the bus stop, walking in the gutter to let whites have the whole sidewalk,
charged a nickel at the grocer's for a paper bag that's free to white shoppers, let alone all the name calling. I hate to say it, but from the very beginning in the maternity ward, the baby, Lula Ann, embarrassed me. Her birth skin was pale like all babies, even African ones, but it changed fast. I thought I was going crazy when she turned blue-black right before my eyes. I know I went crazy for a minute because once, just for a few seconds, I held a blanket over her face and pressed. But I couldn't do that, no matter how much I wished she hadn't been born with that terrible color. I even thought of giving her away to an orphanage someplace. All I know is that for me, nursing her was like having a pickaninny sucking my teeth. I went to bottle feeding as soon as I got home. In Devil on the Cross, Ngugi wa Thiong'o describes all women's situation in the new post-colonial Kenya, which came after independence, through the words of Jacinta Waringa, the main character, as she tells a version of events to a stranger who just prevented her from committing suicide for the third time, as follows. Kamungunye is the one who lowers his eyes like the shy leopard or like a lamb cropping grass. But he is motivated by hypocrisy. He lectures Karendi. He declares that he knows very well that Karendi has trampled Waigoko Kihara's bed, that Kihara is not even the first to eat from Karendi's thighs, that a girl who has sipped at the delights of money can never stop drinking. He who tastes develops a penchant for tasting. A chameleon will always be a chameleon. A girl who starts going with men old enough to be her father while she is at school to the extent of giving birth to babies when still a student, how can she stop herself? Tell me this, Karendi of the easy thighs. If you had allowed Waigoko to rub off his suit on your thighs, would you have come to tell me? No. You are spinning me this yarn only because Waigoko has refused to let you continue making his bed in hotels for mother love. Karendi is speechless. Tears flow down her cheeks, and she does not wipe them away. Bitterness rages in her heart. Karendi asks herself many questions without answers. The great cow has stopped yielding milk. So is it now fit only for slaughter? For Karendi, the sword is burned at both ends. She is back where she started. So tell me, you who held my hand so that I shouldn't fall again, does this mean that the Karendis of the modern Kenya have only one organ? What will prevent Karendi from roaming the streets as if she were sister to the legendary Cain? In Woman at Point Zero, Nawal El-Zahdawi relates the moments before her first encounter with a woman who was sentenced to die because she killed a man, her pimp, the following way. The prison guard tells her, "You will never meet anyone like her in or out of prison. She refuses all visitors and won't speak to anyone. She usually leaves her food untouched and remains wide awake until dawn. Sometimes the prison warder observes her as she sits staring vacantly into space for hours. One day, she asked for pen and paper, then spent hours hunched over them without moving. The warder could not tell whether she was writing a letter or something else. Perhaps she was not writing anything at all." In the novel, the prison doctor goes on to meet her, listen to her story, and write it and represent it. Finally, there is this Colombian novel written by Fernando Soto Aparicio called La Rebelión de las Ratas, or The Rebellion of the Rats, in which the writer tells the story of a family of displaced peasants who moved from one place, their homeland,
where they work the soil, to another where illusions of a better life come true. Barefoot, penniless, with a baby soon to be born. A town that has promised to bring abundance thanks to the mining permits that the government has granted the foreign mining companies to exploit the soil. In this town, the family is forced to live in a hut that is falling apart without water, food, or blankets. Humiliation turns to revolt. The rats burn the place to the ground. All four stories, all four images speak of the subaltern, a different subaltern. I will refuse to define them, as it's the responsibility of our senses to grasp their shape, their voice, their look, and with them, their suffering, to try to turn it into something lively. Morrison's baby is, yet she is refused a dignified existence from the moment she arrives in this world because of the color of her skin. What are we to do about this? Wathiongo's portrayed case of women in post-colonial Kenya speaks of how they are only valued when they share what is between their legs. Does this happen only there? It's funny to remember how last year I was trying to talk about the connection between women and rebellion in this novel when someone commented on the YouTube live chat, "Poor African women, they have such a hard time there." I laughed sarcastically and powerlessly because I could not finish my intervention. 20 minutes was never going to be enough. I laughed because my mother, who is now a 68-year-old woman, went through the exact same situation with one or two of her bosses when she first arrived in the city from her very rural, hidden in the mountains town as a child. El Saadawi's character depicts a woman who refuses to speak at first. The subaltern cannot speak, but is it because they think it's useless to do it? So why bother? Who will actually listen and take them seriously? And most importantly, who will allow them to actually do something about the way things are in the reality they live every day? Soto's story talks about a family displaced from their home who are forced to live from mining, their source of supplies, but mainly, in my opinion, talks about those beings that cannot speak through words. The land, the mountains, the plants, the animals. In this novel's case, it is the dirt that the characters carry in their clothes, their feet, their food, that do most of the talking. In an interview, Spivak talks about her work with peasants in some rural areas where she has found out the traps of mainstream language. Globalization is not only about massive movements of people around the globe. It's a mere appearance. It's what the news and the mass media talk about. But in fact, globalization is underscored by the need of massive pieces of land. There's no globalization without land, without the sources to produce raw material to keep the financial and commercial structures going. It's an endless cycle. Spivak uses a feminist metaphor to explain it better. This is the metaphor of the land or the soil as a mother, which is an extremely powerful and strategic instrument if it works completely through the imagination. On the one side are the seed and fertilizer companies with their ferocious push upon the rural poor. And on the other side is a metaphor that says, if you buy this fertilizer and put it in the soil, next year you cannot raise anything in the soil if you don't use it again. The soil is our mother, your mother and mine. We are making our mother addicted. I also detail exactly what happens, the hardening of the soil, the dying of the insects, the dying of all the things that actually help keep the soil alive, the loss of taste, the poisoning of products,
the fact that we in different affluent countries now choose to buy organic materials, etc. Unquote. The subaltern cannot speak, but honest, transparent, humble field work can learn us a lot about how to synchronize with feelings, emotions, thoughts, and epistemologies that cannot be learned otherwise. Yet art is there when life makes it impossible for some to work hand in hand with the wretched of the earth. Enrique Dussel, the Mexican-Argentinian philosopher of liberation, as well as our admired and beloved honoree, best known for her critique of post-colonial reason and subaltern studies, invite us, through different means of course, to go beyond our own uncomfortable horizon to meet what is beyond our immediate reach, to experience what we have been educated to consider and know as disgusting, degrading, aesthetically unaccepted, to try to do it some justice. The other's dignity is my dignity. The other's humiliations and tribulations are my humiliations and tribulations. As teachers and intellectuals, it might not be our place to speak for the ones who cannot speak, but it's our responsibility to speak with them and from their point of view. This last remark signals that it's time now to delve into the second aspect of Gayatri Chakravorty Spivak's work that I admire and that it's fair to touch upon: her practice as a teacher. I have read and heard her utter in different papers, books, conferences, and interviews that she's first and foremost a teacher. Without this practice, she wouldn't have been able to, she would not be able to write about and do research on the things she has explored. A practice that has been influenced and marked by the use of literature and literary artifacts and tools. Metaphor concepts such as double-bind, ventriloquism, aesthetic education, reproductive heteronormativity, planetarity, imagination, and strategic essentialism, even though she later came to the realization of rather using agency as, and I quote, "the agent cannot be determined," unquote. I deliberately decided not to gloss each and every one of them, as it would take many pages to do it. But I mention them as I see that her work in and outside the schooling system has echoed in her thinking throughout her career. These metaphor concepts indicate, in my opinion, the urgency to bring the other into the conversation, whoever they may be, and incarnate, embody, or represent them accordingly and solemnly. The language the Indian author uses urges her readers and listeners to embark on the task of becoming a cultural agent who, by reading, talking, listening, and or writing, and most of all teaching, constructs and deconstructs otherness in the discourses, theories, and practices that are performed in the public spheres. I, as a teacher whose focus and main worry is formal education, find the metaphor concepts of double-bind and ventriloquism awfully breathtaking as they describe the operatic situations us, teachers at any level of education, have to deal with when there is a serious and dramatic commitment to reproducing life from inside the machine, to somehow find ways to crack the walls the system builds in order to lock out those agents who do not agree with its purposes. In a conversation with Ida Shore, I remember Paulo Freire saying, and I paraphrase, "Education is not the answer to all problems because it is precisely the answer to our problems." Inside formal education, I feel sometimes like an imposter. I acknowledge that I'm some sort of Trojan horse because I do not think of myself as a good English teacher. I refuse to teach what the curriculum prescribes.
I remember reading Woman at Point Zero in an English class with students from a faculty of natural sciences. When we started talking about the story, some students said, poor Arab woman, she was forced to exercise prostitution as a means of survival. And I replied, well, you know, this course is about the city and this story is about a woman in a city. How are we forcing to prostitute our women in our city, in our classroom, in this faculty without even pointing a gun at them? How are women disrespected in this department of natural sciences, for example? English is not a natural linguistic need in Colombia. It is indeed an imposed need. Yet I do everything in my power to make my profession as respectable as it can be by trying to contribute to the understanding that knowledge solves problems, real people's problems, not corporate, not abstract political problems. I have also noticed that it's almost impossible not to mix some or all these metaphor concepts all together at the same time when in the classroom. In a conference in 2018, the post-colonial feminist defined planetarity, and I paraphrase, as a theory and practice that invites the uttermost other into the public spaces to speak their truth. At the same time, through her aesthetic education proposal, she invites her audience to rethink ways of producing knowledge as one that, and I quote, reorganizes desire, unquote. Furthermore, the way she conceptualizes imagination pushes people to put it into practice. Imagination, as it is, solves problems, real problems. All I can think of when looking back on the things I have done, thanks to the cracks, the institutionalized practices of leaving the other behind, is the presentation and representation of those that have not existed for years in the curriculum. Afro-American and African epistemologies and aesthetics, women's legacies from around places like Africa and Asia, trans and queer narratives, among others. Subalternity and teaching about, with, and from the subaltern, that is, digging the subaltern out, I hope, might prevent us and or help us tackle and solve situations like the one depicted in the following scene. In Dreams in a Time of War, Ngugi wa Thiong'o tells us how the Kirore and Karinga schools became representative precursors of the armed struggle for freedom, territorial as much as physical and mental, prior to the emergency states that went from 1952 to 1962 in Kenya. The Kirore schools, colonial missionary institutions, trained manpower, that is, and I quote, skilled African labor, not learned African minds, unquote. Conversely, the Karinga schools, quote, sought to break all limits to knowledge, unquote. Manpower, the demands of the market in our times, is like the African labor trained at the Kirore schools, and as teachers are the means to that end. Professionals are trained to work, not to think, not to exercise both at the same time. Of the consequences of the kind of work, it's time to move the center from the illusion of one day becoming the ruler to the more tangible possibility of becoming the well-trained yet illiterate subordinate. It is therefore one of the challenges of us teachers, ever-learning agents, to try to put into practice what Frantz Fanon said one day in The Wretched of the Earth, and I quote, "But as we have said on several occasions, this passionate quest for a national culture prior to the colonial era can be justified
by the colonized intellectuals' shared interest in stepping back and taking a hard look at the Western culture in which they risk becoming ensnared. Fully aware they are in the process of losing themselves and consequently of being lost to their people, these men work away with raging heart and furious mind to renew contact with their people's oldest inner essence, the farthest removed from colonial times. Unquote. To my understanding, it's not only a matter of looking far back in time, but it's also a question of training our senses to see ourselves in others, those whom we are not yet, but might become one day. What else can education these days be useful for? In closing, I'll be honest. When I thought about writing an introduction for Gayatri Spivak for an occasion like this, where she'll be awarded an honorary doctorate for her work and trajectory as a committed thinker, scholar, agent of culture and knowledge, social and literary critic, all in their most socially committed form, among many others, she is embodied through her career. The first image that came to my mind was one of rolling out a carpet for her, a purple one, where at the start, as well as at the end, we would be able to see or hear images being sewed, regardless of how vague they might seem to appear to the reader, in this case, the listener. But because I didn't know how to start and consequently didn't know how to end, each word and with it each image was a new beginning and a new ending. I hope that this carpet that I just weaved for you allowed you to picture images in your minds such as blackness and racism, sexism, silence and helplessness, ire, anguish, and the will to challenge that anguish. It was my desire for this carpet to be embroidered this way, the words being the thread, the sentences being the needlework, the whole text being the purple carpet. The honoree has arrived. I shall now pass on to her the microphone. Thank you. Muchas gracias, profesor Juan Carlos, por esta introducción. Quiero recordar que este tercer seminario rinde un homenaje a Gayatri Spivak, en tanto, al ser un homenaje, la introducción que ha hecho el profesor Juan Carlos ha sido en inglés por respeto a la profesora Spivak. Y toda la interpretación de la introducción que ha hecho el profesor Juan Carlos se encuentra ya disponible en el chat de nuestro canal de YouTube de CELEI. A continuación, entonces, pasaremos a un video que ha preparado específicamente la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador para homenajear a la profesora Gayatri Spivak. Es importante anunciar que este video será visto, será transmitido a través de YouTube, por lo cual las personas que estamos en Zoom no lo podremos ver específicamente, sino que se transmitirá solo en YouTube. Adelante. Una pensadora que nos invita a habitar las zonas oscuras del presente. Una pensadora inquieta y revolucionaria. El tercer Seminario Permanente sobre Interseccionalidades Críticas, comunidades, voces y resistencias subalternas vertebra su quehacer intelectual en torno al homenaje a Gayatri Spivak, referente mundial de los estudios sobre la subalternidad y los estudios postcoloniales. Ella invita a pensar y repensar en lo subalterno, mucho más en un contexto de excesos identitarios en los que muchos grupos creen representar a otros como iguales y en medio de la manipulación
de los estudios culturales y postcoloniales. La pensadora postcolonialista, nacida en Calcuta en 1942 y radicada en Nueva York, sin haber optado por la nacionalidad estadounidense, guarda una relación con la labor postcolonial e incluso asevera que mirar sus aportaciones como la solución para los problemas contemporáneos es bastante cuestionable, de no ponerse al servicio de un presente que se desvanece y que reconoce como neocolonial, es decir, como una empresa mayormente económica del capitalismo tardío. Enmarcado en la globalización, el proyecto de los estudios postcoloniales está inacabado. Por ello aquí se propone una lectura interpretativa o mejor aún, una performance que busca dialogar entre su teoría y nuestras prácticas educativas. El ámbito educativo siempre ha sido del interés de Spivak y por ello ha realizado diversos y profundos análisis del marco globalizante de la generación y transmisión del conocimiento en nuestros días, invitándonos a realizar transformaciones que mejoren la comprensión y la convivencia entre quienes habitamos este planeta. Su postura es ante todo filosófica, pero siempre ilustrada con prácticas propias y ejemplos concretos provenientes de sus clases institucionales de literatura y de su trabajo de campo. La inspiración para el presente texto proviene justamente de este modo de actuar suyo, donde se conjugan teoría y práctica. Aquí se busca por consiguiente desafiar la colonialidad en las prácticas discursivas, en las epístemes, saberes y condiciones de producción y circulación del conocimiento dentro de nuestros espacios académicos, entablando un diálogo fructífero entre los supuestos teóricos de Spivak. También creó escuelas primarias para estudiantes analfabetos en su India natal, donde ha enseñado durante décadas. De alguna manera se las arregló para enseñar teoría crítica a estudiantes de posgrado en una de las universidades de élite de los Estados Unidos, al mismo tiempo que enseñaba empoderamiento democrático a niños rurales en Bengala Occidental. Pocas veces la mezcla de teoría y praxis ha estado tan integrada en una sola persona. Frases célebres de la filósofa Spivak. La autobiografía es una herida donde la sangre de la historia no se seca. Si uno realmente piensa en el cuerpo como tal, no hay un contorno posible del cuerpo como tal. Una estrategia se adapta a una situación. Una estrategia no es una teoría. El nacionalismo solo puede ser una agenda política crucial contra la opresión. Todo anhelo de lo contrario no puede ofrecer la garantía absoluta de identidad. La caída en el abismo de la deconstrucción nos inspira tanto placer como miedo. Estamos intoxicados con la perspectiva de nunca tocar fondo. Cuando parece que hemos ganado o perdido en términos de certidumbres, debemos como profesores de literatura en el aula recordar esas advertencias, que la literatura nos enseña que no hay certidumbres, que el proceso es abierto y que puede ser completamente saludable que así sea. De hecho, el capital no tiene fronteras. Ese es el problema. Por otro lado, el capital tiene que mantener vivas las fronteras para que este tipo de comercio transfronterizo ocurra. Por lo tanto, la idea de la ausencia de fronteras tiene una contradicción performativa que debe mantenerse viva. Citas. Ante la pregunta, ¿ve este libro básicamente como una crítica de la filosofía occidental? Spivak respondió, ¿de eso se trata la deconstrucción? No, no es solo destrucción, también es construcción, es intimidad crítica, no distancia crítica, así que en realidad hablas desde adentro. Eso es deconstrucción. Mi maestro Paul le dijo una vez a otro gran crítico, Fred, solo puedes deconstruir lo que amas, porque lo estás haciendo desde dentro, con verdadera intimidad. Estás como dándole la vuelta.
es ese tipo de crítica. En torno a la deconstrucción, Spivak sostiene que la filosofía occidental tenía un enfoque en ser dominante durante siglos sin cambios. Grupos enteros quedaban excluidos porque se establece cierto tipo de discurso dominante. También dijo algo muy poderoso sobre la oralidad africana. Podían recordar 7 generaciones atrás. Hemos perdido esa capacidad. Allí se produce la escritura, sobre el material psíquico llamado memoria. Derrida conecta esto con Freud. Entonces él estaba diciendo, mira la realidad con cuidado. Está codificado para que otras personas, aunque no estén presentes, puedan entender lo que estamos diciendo. Miro cómo esto fue suprimido en las tradiciones filosóficas. Gracias, doctor Aldo. Llegó el momento tan esperado. Nos emociona presentar a la doctora Gayatri Spivak, quien es una reconocida teórica marxista, feminista y referente del campo de los estudios postcoloniales, de la crítica literaria y de la perspectiva crítica de la globalización. Su obra constituye una contribución teórica desde una multiplicidad de lenguajes y disciplinas, haciendo lecturas alternativas de Marx, Hegel y Kant, así como vinculando la filosofía postestructuralista francesa con la Escuela de Estudios Subalternos de la India. Se considera parte de la primera generación de intelectuales después de la independencia de su país. Gayatri Spivak es actualmente profesora en Columbia University, donde enseña desde 1991. Nació en 1942 en Calcuta. Allí estudió literatura inglesa y luego se doctoró en Estados Unidos en 1974 bajo la dirección del teórico de origen belga Paul de Man, con un trabajo titulado Myself I Must Remake, The Life and Poetry of W.B. Yeats. Fue traductora al inglés de la obra clave de Jacques Derrida, de la gramatología, lo que la convirtió en una de las introductoras de la deconstrucción en el mundo anglosajón. Gayatri Spivak. En este caso le damos la bienvenida y a quienes nos siguen en el canal de YouTube queremos contarles que el profesor Juan Carlos, quien acaba de hacer la introducción a nuestra invitada el día de hoy, va a conversar con preguntas con la profesora Spivak y tendremos inmediatamente después de cada pregunta vamos a tener, me disculpan, estoy muy emocionada y también un poco nerviosa, vamos a tener entonces la traducción posterior a la conversación. Entonces le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos y a la profesora Spivak. Professor Spivak, you can turn your camera on now. Mientras la profesora Spivak enciende su cámara, y tenemos, gracias a la Universidad Nacional del Chimborazo en Ecuador, el apoyo con la interpretación. Gracias, profesor Juan Carlos. Professor Spivak, we are very excited to have you here, and we thank you for having accepted this invitation. Can you hear me? Yes. Okay. Well, we've got some questions for you. And I like to start with a very basic one, which is where you started, yes? And I would like to ask you, how would you describe Gayatri Spivak? What would you have to say about how the different aspects of your life intertwine to help you think the way you think and act the way you act? I
would be the last person who can answer this question. This answer has to come from outside, because I'm always surprised by what I seem to be doing. So I think whatever I say would really not be a correct description of what's happening. I think my way of moving through my days is just one thing after another. And because I don't believe in the intending subject, I have all kinds of strange rules that I follow, some of which were made when I was 9 or 10 years old. So it's hard for me to give a coherent description of a person who is Gayatri Spivak. I think other people can probably do a better job than I can. I will rephrase my question. I remember watching once an interview where this Egyptian writer, Nawal El-Saadawi, was saying, she was remembering something that happened to her when she was a child, how she became a rebel. And she said, I think I became a rebel when at school, my teacher asked me to write my name. And I wrote my name and my mother's last name. And the teacher said, that's not your name. And Nawal said, yes, it's my name. And that day, that moment, she learned she became a rebel. And ever since she started, seeing the world differently. Is there like an episode like this in your life where you can, say, this is the moment that I think marked my trajectory? Nawal, whom I knew quite well, she and I are completely different. So I don't really think of myself with that kind of a brand name, a rebel. I've only ever done things that people have asked me to do rather than taken a kind of rebellious stand. It's not my way. I would say that my life, I have moments when the very earliest one I cannot describe. It's too private. But I can describe the second one. I suddenly discovered I had wanted to study science, and because I failed the mathematics entrance exam into the college I wanted to go to, I thought, since I was so good in English, that they could not refuse me if I went into English. So that's why I took English honors, in order to get to that very powerful political college, Presidency College. And so, but I discovered 2 or 3 weeks into my classes that taking English somehow had made me aware that I was an intellectual, not that I was a rebel. And I remember, I was 15 years old, 1957. I remember running at night from the bus stop to my uncle's house where we were living because father was dead, and saying to myself, I'm an intellectual. I'm an intellectual. And I was running. It was a huge surprise. That I remember very clearly. And I think that's probably more of a description that I fall back on than a rebel.
And then, I mean, I am part of the 86% genocidal majority, a caste Hindu in India. What would I rebel against? I'm the oppressor. You know, it's a very different ball game from saying, you know. And another one that I remember is when I was, after that, it just kind of disappeared, is when I was about 18 and I had written a very strong critique of my university as an editorial, because I was, although very young, I was editor of a journal that people read, the Presidency College Journal. And I was told by one of my well-wishing professors that I would not get a first class in my MA as a result of this kind of open criticism of the university. Just 2 sentences, you can still read it. It's in Bengali, of course, but nonetheless, you know, there it was. And as a result, I realized that I had to change my whole life. I had to leave because I was supporting myself. I was 18 years old and I had no money at all. And so if I didn't get we were not poor. And in India, poor means something else. We were solidly in the middle class, but there was certainly no money available to me for, you know, going abroad, etc. And so I decided that I was going to borrow money from a person whom I didn't know at all. And I did so, and that I was going to get admission, not in, see, I was only 18 and I couldn't talk to anyone. And I didn't want to go to Britain because I thought I would have to take another BA, and that was racist. So and after all, I mean, you know, I was born in British India. I didn't want to go to Britain. So I came to the United States by telephoning Cornell University from the post office and saying that I was a very good student and I did not need financial aid. You know, 18 years old, crazy, you know. So people say I was very brave. I think I was stupid, but I think I was stupid. But that was a change. I had $18 in my pocket, and the guy had bought me a one-way ticket and a Greyhound bus ticket to Ithaca, New York. And I had signed away my life because he had asked me what was my collateral. I didn't even know what the word collateral meant. So he made me sign a life mortgage. And so, I mean, it's just absurd. And so I didn't know anyone in the United States at all. I came with $18. And that's also something, you know, I mean, something that made a change in my life. But what kind of change? I don't know. I still don't know. You know? So yes, I would say these things, but you see how different I am from Noel. Noel thought she was a hero. That's the last thing I would think. I'm not a hero. You know? There you are. Okay, thank you. We will now allow the interpreters to translate. Sí. And Paola está para apoyarnos con la interpretación. Yes. Okay. I will ask you a second question. Thank you very much. ¿Ya pueden interpretar? La primera pregunta dice, Ujú. ¿cómo describiría a Gayatri Spivak? ¿Qué tendría que decir sobre los aspectos de su vida que se entrelazan para ayudarle a pensar como piensa y actuar como es? Gayatri dice, lo que yo diga no sería una descripción correcta de lo que ocurre en realidad. La forma en la que soy, en la que me muevo es diferente. Sigo reglas extrañas, ya que no tengo 10 años. Entonces es difícil dar una descripción coherente de mí misma, por lo que creo que otras personas podrían dar una mejor descripción de quién soy. Una pregunta reformatoria dice,
¿Hay algún episodio de tu vida en el que puedas decir que es el momento que ha marcado mi trayectoria? Gayatri responde, en realidad no pienso en mí con ese tipo de marca. Diría que mi vida ha tenido momentos en los que de repente descubrí que quería estudiar ciencias. Cuando entré a la universidad suspendí matemáticas, así que pensé que no me podrían rechazar ya que era buena en inglés. A las 2 semanas de clase descubrí que mi inglés me había hecho darme cuenta de que era una intelectual, una erudita, no una rebelde. A los 15 años, en 1957, recuerdo haberme dicho a mí misma mientras corría detrás del bus, soy una intelectual. Ahora formo parte del 68% de la mayoría genocida. Yo soy el opresor. Cuando tenía unos 18 años, escribí una dura crítica a mi universidad en una forma editorial. Uno de mis profesores me dijo que no obtendría un sobresaliente en esa clase, así que me di cuenta que tendría que irme. Mi familia y yo no éramos pobres, éramos de clase media. Aún así, no teníamos dinero para irme al extranjero. Pedí un préstamo a un extraño. No quería ir a Gran Bretaña, puesto que tendría que hacer una licenciatura, y eso era racista. Así que me contacté por teléfono con la Universidad de Columbia y me dijeron que era tan inteligente que no necesitaría una ayuda financiera. Con $18 en el bolsillo, me fui. Ni siquiera sabía lo que significaba tener una garantía. Era tan absurdo que no conocía a nadie en los Estados Unidos. Vine con $18 y algo que me hizo cambiar fue eso. Okay. Can I just say something? Yes. You know, it was not about getting into the university. You see, the university in Calcutta at that time was totally built on the model of London University. There were many, 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 many colleges, just as there is at the City University of New York. There are many colleges. There was one specific college that I wanted to get into, and I failed the mathematics test. It was not about getting into the university because I was already in the university. But that's number one. And number two, when she said that, I realized I was an intellectual and not a rebel. The rebel thing doesn't come into it at all. It's only because you mentioned, so I certainly did not feel I'm an intellectual, not a rebel. Okay, that came in only because you mentioned Nawal. The whole idea of being a rebel to me is amusing. You know, it just seems to me a kind of self-description that has to be profoundly questioned. I'm a rebel is almost as unthinkable as I'm a subaltern. Those are not statements that can be made. Okay, so please, I mean, the interpretation made it seem that after 2 weeks, I thought, I'm an intellectual, not a rebel. No, 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 no. For me, intellectual is a big word. It's a big word, okay? So it's not like a dismissive word, like, oh, just an intellectual. But no, the responsibility of an intellectual is to be absolutely constructively critical of oneself and of one's country where I vote. I'm an Indian citizen. So this is for me a very different thing from saying I'm an intellectual, not a rebel. That was a mistake. And so I hope I'm speaking very slowly, and I think most of the audience actually understand a good bit of English. So I hope they note this. The rebel thing doesn't come in. For me, that's, if I may say so, I mean, I loved Nawal, but I think that's I mean, she was what she was. I'm not at all like her. Not at all. So let's go. Okay, thank you. Paola, adelante. La profesora hace una corrección que dice que el concepto de ser una rebelde es un concepto divertido para él. Nos corrigen que soy una intelectual y no una rebelde. No quiere decir lo mismo que nosotros pensamos en español.
Ser un intelectual es una gran palabra, un gran concepto para él, y esto acarrea una responsabilidad de pensar muy críticamente. La profesora también dice que aunque ama, no es como ella. Yes, and also the university stuff, she didn't say anything. It's all right. I don't think we can go on being, you see, this is why I said to Eduardo that it would be a bad idea to find the essence of what I was saying. Because to me, it's very important that it's not just in Spanish that people think the word intellectual is bad. In English also, they think the word intellectual is bad. Gramsci didn't think so. Gramsci thought everybody was an intellectual, could be, although there were also intellectuals, professional intellectuals, whom he despised. So it's a more complicated situation than just saying she doesn't think, as people say, people think in Spanish that the word intellectual is bad. The word buddhijivi, which is the Bengali word for my mother tongue, for intellectual is also a boring word, a very boring word. And these days, I don't know if Anirban is still here. We use a different word, chintak, to mean what I mean by the head is part of the body. And I think it's ridiculous to just, so no, I didn't mean that it was not like in Spanish, first of all. And also the first part, that I wasn't talking about entering the university, but entering a specific college within the university, which had a real reputation for political involvement, and where you got students from all classes and students from all areas. So let's get on with the next question. Yes, you got me thinking about the word intellectual, because, well, intellectual is in Spanish, it's intelectual. It's not a boring word. I would describe it as a dangerous word. And in teaching schools, it's like teachers are not taught to be intellectuals. No, it's not a dance. You're saying it's a dangerous word, right? Yeah, it's a dangerous word. Yes, because in the thing, it said it's a dance. So now it's okay. Yeah, it's a dangerous word because of everything the word. Dangerous word, yes. Yes. And you already gave a bit of a definition. Being an intellectual entails being critical of oneself and of the nation one inhabits. But I would like you to go, deeper into that conception. What entails to be an intellectual aside from being critical of oneself? What else? Is constructively critical. Constructively critical, not just critical. Yes. That's a much harder thing. Constructively critical of the nation states, of the world, etc. So that there comes with everything also the idea of, because many intellectuals will talk about solutions that would require divine intervention. They're completely impractical. In my case, I am very interested in policy. I'm a Rosa Luxemburg style social democrat. I certainly work with the state, but generally speaking, on the lower echelons, where there are people who are going to become corrupt, undoubtedly, but who still have some kind of idealism left. I certainly work with them. It's in the rural area in India, it's the block development officer. It's the first post in the civil service. And some still keep their idealism. Below that is local self-government, which is full of prejudice. So therefore, it's the constructive part which is important. In order to know what could be constructive, you have to really enter into the practical arena
And that's the breadth that I talked a little bit about it in my talk, which I didn't give, that particular thing of entering into an area where you're going to say something. That's what I feel. You see, the Gramsci, again, he died early. He couldn't do anything, but he certainly thought. He said not Ramsey, Gramsci, give the spelling. Yes, there we go. So he certainly thought that I'm quoting in the English translation, that the new intellectual should be a permanent persuader, very different from the old intellectual. The new, and I really feel that in my heart, a permanent persuader. And in order to persuade the other person, not just make your intellectual pronouncements and publish books, in order to persuade, you have to know the other person's desires, not just other person, but individual representing a collective. You have to really learn to enter their space, the desires, because you rearrange desires. You try to not make a change. Many people claim they're changing the world. That also I find a little amusing. Therefore, that's how I would think about this word intellectual, because what has happened within the so-called radical elite, I mean, I come from the 1960s, is a kind of demoting of the intellect. And I think that is very, very dangerous. The intellect cannot stand alone, just as the imagination cannot stand alone. But the ability, but rationality is very important. Rationality which, without guarantees, because, for example, inalienable human rights, who said there are inalienable human rights? There's no proof of that. It's just, so without guarantees, rationality moves you away from the basic human affects. Fear, greed, violence. These are the three. But at the same time, reasonableness, which is not the part of the intellectual work that I'm talking about, pushes you toward greed, creating an image, selling yourself, capitalism, good capitalism is socialism, all that reasonableness pushes you toward greed, violence, which is war. Today, what's happening? I'm not going to go into it. But so reasonableness pushes you toward violence, greed, and fear, which is, in New York City, we live in a culture of fear. So this is the tug of war between rationality and reasonableness. And we must be able to imagine what rationality seems illogically, unreasonably to suggest. That's the playground of the intellectual. And this can happen in people who are not at all recognizable as intellectuals. Somebody said that subalterns are all being brought forward, etc. The real, it's who's a real subaltern, but I hope Anirban is still here. I can't see everyone. But, the guy who came up from subalternity, only 7 years of schooling, I did not invite him. I invited Anirban and Oluwaseun. They're both university educated. They could follow something. And Anirban teaches at a university. So, and works with me. But Ujjal, the guy who's the subaltern, transformed into total identification with this new kind of
education of other subalterns. I didn't invite him because he wouldn't understand what we were doing. It's a subalternity is not so easily generalizable. People recognize subalterns everywhere, but that's also a little comic. Okay, okay. Paola, adelante. La pregunta empieza con Juan Carlos diciendo que le ha hecho pensar con la palabra intelectual. En español pensamos que la palabra intelectual no es una palabra aburrida, sino una palabra peligrosa. Ser intelectual implica ser crítico con uno mismo y con la nación. Gayatri responde que ser intelectual es ser constructuosamente crítico. Muchos intelectuales hablan de soluciones que requieren la intervención divina, lo cual son soluciones poco prácticas. Gayatri dice que le interesa mucho la política. Dice que su estilo es de Rosy Luxemburgo, los escalones inferiores. La parte constructiva... Policy, not politics. Policy, not la política. Policy. You know what people do making laws. Carry on. Yes, in Spanish, policy and politics are translated the same way, but according to the context, they mean different things. Okay, well, I'm just going to look at this piece that I was going to talk about, that they wrote from the Autonomous University of Barcelona and some polytechnic in Lisbon about me, and the subtitle of their essay was "Policy, Educational Policy in Iberia, in the Iberian Peninsula." I was going to talk about that, and I'm just wondering what it was in Spanish when they said, which they translated as educational policy. Surya, can you hear me? I can. Okay, if you go to my whatchamacallit, to my email, it's comunicar, that it's edicio comunicar, etc., that said that my work was cited, and you click on it. Do you know what I'm talking about? I'm looking. Oh, yes. Okay, and will you see what the Spanish subtitle is, because it's both in Spanish and English? That's what. Yeah, the subtitles, políticas educativas en la península. Okay, fine. All right. So politics and policy can mean the same. All right, carry on. Yes, there usually are like adjectives. So I mean the word politics. Política, when it means policy, in Spanish, it is usually accompanied by another word, an adjective, right? So in this case, we could say educational policies or public policies, etc. Development policy. Development policies, yes. Legal policy. Yes. Paola, continue. A la corrección de la profesora, dice la profesora que le interesa mucho la política de desarrollo. Tiene un estilo de Rosy Luxemburgo. La parte constructiva es importante para ahora. Hay que entrar en el terreno práctico. Si entras en el terreno en el que vas a decir algo, vuelves a ver un Ramsey. Ramsey murió muy pronto. El nuevo intelectual debe ser un persuasor permanente. En su corazón, la otra persona no solo hace un intelectual, debe hacer pronunciamientos. Para persuadir, tienes que conocer los deseos de otro. Se debe aprender a entrar en un espacio. El intelecto no puede estar solo, al igual que la imaginación. La racionalidad es muy importante. La racionalidad sin galanterías nos alejará de la violencia, la codicia y el miedo. La violencia, la codicia y el miedo es la guerra. La racionalidad te empuja a estos tres. En Nueva York, dice la doctora, vivimos en una cultura del miedo. Los subalternos se adelantan. ¿Quién es un subalterno transformado? El subalterno no es fácilmente generalizable. Okay, Professor,
I also wanted to ask you another question. There's this interview that you considered to Brazilian professors a few years ago. And I found very interesting because the interviewer mentioned alternative knowledge. And you stopped her and you said, well, you know, I don't talk about alternative knowledge because once you start talking about culture, then you start talking about something else, right? You cannot recognize culture as such because you are raised inside the culture. So the thing you are raised in, you don't see it as culture. And it got me thinking about Paulo Freire, because he always recommended start talking about culture. And so I was curious about this thing that happened, and I wanted to ask you, what's your stand on culture and talking about culture? Like you said about intellectual, I think it's an extremely dangerous word. I don't think we should use it. I have a moratorium on that word. There is no culturalism among the subalterns, at least the subalterns that I know. Culturalism and kind of recognizing cultural riches in the subalterns is a very elite preoccupation. But what I feel is that alternative knowledge, you see, the students that I work with, see, I hope, Sean, are you still there? Sean, are you still there? Oluwaseun, are you there? Well, I don't know if he's there. Yes, maybe. Yes, they're here. I'm still here. Yes. Okay. Yeah. You see, what I do there is I work with the languages that were not systematized by the missionaries. Okay, I mean, the missionaries had very primitive tools like alphabet, like vocabulary, like grammatization, like making things separate. You make the language separate from other languages, whereas the actual African languages being written on memory, they were digitizing before the digital writes on memory also. And so to an extent, they've caught up with the way those languages were, not separate, but like a flow. And the show knows that what we are really trying to somehow find, because it's so difficult, somehow make it possible for the so-called, there are some good development workers, like, I mean, mostly it's bogus and exploitation and all of that. But there are some here and there, but they don't know anything about what languages they should learn. So they go to Rwanda and they learn Zanzibarian Swahili. It's no use, that's a lingua franca. So the persons who are being developed are not going to be speaking in that one. So therefore, to make it possible, because there are very high up linguists who are interested in how the hell are these languages taught, to make it possible in the development lobby to somehow acknowledge that the world's wealth of languages is not an inconvenience, even when they say, oh, we must work with the community. I mean, it's a complete contradiction, okay? So this is what we are working at. When do you think this policy, because it's not even written down in any way, no grant proposal can be written for this. When do you think it might happen? I don't know, but it's worth trying because it would make a huge difference, giving the agency to the so-called subaltern being developed, because I could really talk to you about how I learned this in Kowloon, but it would take too long. But at any rate,
so I am in fact asking Oluwaseun, who's a well-educated person, therefore he didn't know any of these languages. He only knew Yoruba, which is all organized and systematized. It's an imperial language. English, of course, as you hear. And so pushing him to learn German because he fancies himself a Marxist, he will never learn. But at any rate, the thing is that I have pushed him into learning one of these unsystematized languages that belong to his ethnic group roughly, without using writing, just to see what we are looking at. You know what I mean? So this business of going into alternative education, what alternative would I give? What I do at the same time as I acknowledge these things, I go into the state curriculum. I can teach the telephone book, but I would teach it in such a way that it's the way of teaching, because the humanities is the practice of learning, not the production of knowledge. So therefore, I teach the state curriculum in those schools. I teach the state curriculum, but in this completely other way, you know. So in fact, the subaltern ex-subaltern now, whom I didn't bring into this meeting, he knows. I mean, I hope Anirban is here. He knows. I mean, he's transformed. And so that is what I do. Teach the state curriculum, put them into the mainstream with a different way of thinking, and so that they can become something else. So the culture thing, as you pointed out, culture alive is not recognized as culture. It's recognized as human nature. So, I mean, in the United States, everybody thinks that creating a wonderful sellable image is just human nature, that it's actually part of a capitalist culture. They wouldn't know. So therefore, and what happens is that as we move, we are constantly cutting off the culture. So therefore, I say culture alive is its own irreducible counterexample. So we don't want to have this kind of culture as a thing that one can relate to and so on. I find that to be a little bogus. I think what one should really talk about is, culture is the word for consciousness, ideology, because we don't want to use those words. What we should do is this way of practicing learning, and so that's the biggest resistance that I can think of. So that's my work. Be hard to translate. Yes, Paula is going to translate. I'll ask you one more question. Somebody from the audience will ask you a question as well, and then we finish, okay? Paula, adelante. Muy bien. La siguiente pregunta de Juan Carlos nos dice: conocimiento alternativo. Cuando se deja hablar de la cultura y se empieza a hablar de otra cosa, ya no se puede reconocer la cultura de esa manera. Paulo Freire recomienda siempre hablar de la cultura. Así que, doctora, ¿cuál es su postura sobre la cultura? La doctora responde: no hay culturalismo entre los subalternos que conozco. Los culturalismos reconocen los rincones culturales y eso es una preocupación muy elitista. Lo que yo hago es trabajar con lenguas que no fueron sintetizadas por los misioneros. Los misioneros tenían herramientas muy primitivas, como el alfabeto, el vocabulario, etc. Algunos trabajadores no saben nada de las lenguas que estudian, solo se basan en una lengua franca. Debemos trabajar con la comunidad. Si algo ni siquiera está escrito, se debe dar agencia, lo que supondría una gran diferencia. ¿Quién es una persona educada? La doctora nos dice que empujado a aprender lenguas no sistematizadas, sin escribirlas, solo para ver lo que estamos haciendo con otros idiomas. Si se refiere al plan de estudios del Estado,
La doctora nos dice que se podría enseñar una guía telefónica, pero enseñarla de tal manera que se utilicen las humanidades para poner en práctica esta enseñanza. Enseñar el currículo del Estado de otra manera es impulsar otra forma de pensar para que se convierta en una cosa distinta. En los Estados Unidos se cree que enseñar una sílaba es la naturaleza humana, pero a medida que avanzamos, cortamos la cultura. La cultura viva es un propio contraejemplo y es irreducible. La cultura es el mundo de la ideología, de la conciencia, por lo que no tenemos que usar palabras. Gracias, Paola. Professor Spivak, I'll try to mingle two questions into one. You said a few minutes ago, like, you find funny when people say, you know, bringing out the subaltern, and you also have said repeatedly about the kind of work you do. You try to make, you know, these people you work with in the rural areas smart, right? Like politically smart. I've always been curious about, because the subaltern cannot be defined, right? There are different kinds of subalterns and subalternity, but can different kinds of subalternity be brought up into, for example, the formal educational system in order to also teach these people who go to these places where they're going to learn to govern those who are not subaltern, but yet they're going to, you know, govern them. And the second question is, how do you teach this formal curriculum, the state curriculum, to these people? If you can, I don't know, give us an example, because it blows my mind, to be honest. Okay, now, I don't think we need the word subaltern to describe what you described. People from the very low classes going into regular educational institutions in the hope that they will come back and teach the very poor, the very the bottom of the class structure, rural poor, etc. I don't think that we need, I mean, the word subaltern, why do we need it? I find subaltern quite easy to define, because I take Gramsci's definition. Can the subaltern speak was something else. I wrote that 40 years ago. That was part of a crisis I was having. But once I wrote it, I realized that I was choosing my own class, etc. That was not, I mean, certainly I did something good. I stand behind it. People like it. I chose a woman at that point. I didn't know that in Gramsci's conversations with Tatiana Schucht and Julia Schucht, his wife and his sister-in-law, when he was incarcerated, when he was in jail, he actually had talked about women as subalterns, but certainly not before. When I was writing about a woman as subaltern, it was a new thing to do. So fine, not a problem. But once I realized that that's what I had done, trying to escape from being defined as a French theorist, I had fallen upon my own class. So I realized that that was fine, but it wasn't really doing anything with the subaltern. You know? And so what I then did, because someone else asked me to do it, remember, I don't do anything on my own, and I really didn't want to do it. I began to work for the subaltern, which is very different from either subaltern studies or the subaltern cannot speak. I began to work for them as a teacher, like you said, that's what I am. So how do I teach these things? You know,
supposedly there is free primary education in the rural areas, but the primary schools are rotten to the core. I mean, the jobs are sold, and they're not good. I mean, I'm sure here and there there's a good person, but generally speaking, the primary schools are, and the teachers are extremely prejudiced against the subaltern. Now, how does Gramsci define the subaltern? Very easily in that notebook 29. Small social groups in the margins of history. That's his definition. And why margins of history? Because they do not contribute to the historical generalizations, subaltern resistance, this, that. They do not contribute to this. I'm not interested in resisting subalterns because, first of all, they have then on their own brought subalternity to crisis. I don't need to do anything for them. I'm an elite person from the cities, except to protect them when they are subject to violence. This is where I do not approve of Arundhati Roy and her endorsement of the subaltern becoming canon fodder. No. But the thing is, that's a different thing. I am interested in where subalternity is considered normal. The wretchedness of these people, they feel that they deserve it because they're not good enough. That's where my work is. So they have the same books as, the primary school books because those are what they're learning. We made when the education ministry was wanting my help, which I certainly could not give them because I'm a completely different kind of person. We did, however, and I hope Anirban is here, we took a long time to make an analysis of all the textbooks from absolute infant class to class 8 or 10, I forget. Plenty. I mean, they're in the corner of my room where I'm sitting. So, and we got all of these teachers, subaltern teachers that I had been training, and even students, and we analyzed these textbooks. So what we do is we teach what these people have put in their textbooks in this completely other way, not looking at questions of finding the questions in the text and then memorizing the answers, etc., etc. No, we take a long time and we talk about understanding. Understanding, that's all. It's a wonderful feeling when one can do it. I tell you, this Paula is probably not going to be able to translate because it's very local. It is part, if you like, of culture. Okay, I didn't know this before I went into the villages, that in the villages they learn to count in a certain way. Okay, Ake Chandra, one has the moon. Duye Pokho, two has the two phases of the moon. Tine Netra, that's religious, 3 eyes. Chare Ved, 4 Vedas. Panche Panchavan. In 5, you have the 5 arrows of Arjuna. These are mythical. Panche Chai Ritu. In 6, you have the 6 seasons, because we have 6 seasons, not 4. Chai Ritu, Shate Samudra. In 7, you have the seas, the 7 seas. Ate Ashtaboshu, that is also mythical, 8. Then Nine Navagraha. In 9, the planets. Dashedik. In 10, you have the 10 directions. Top, bottom, wonderful. You see, and I discovered, I super educated. I discovered slowly that this was a way of making even the absolutely illiterate or children, because they were memorizing this, able to tell the date, to know the world, etc., etc. We've lost it. But if you can raise it again in these
little ones, because they have that. They have that. We didn't. In school, we certainly didn't learn 1, 2, 3, 4 in this way. We just learned 1, 2, 3, 4, right? So you see, if you really let yourself enter, then, I mean, it's been going on for 40 years, right? I made many mistakes when I entered, but I was able to think that I was making mistakes. Remember what I said about the intellectual, rather than I know how to teach them. That's the problem. You see, so I'm learning so much. And with these 2 new schools, that's another story. I'm learning other things. I'm 81 years old. I'm still learning. So I'm very glad you asked me the question, because that's my top priority. And I don't teach critical theory. The video said I taught critical theory at the top. No, to the elite, I teach how to read, because they no longer know how to read. They are taught at Columbia how to control, how to summarize, how to relate to the historical, how to make the work actually become a proof for one of their little ideas. They know all these things. They don't know how to surrender, which is reading. So therefore, I teach how to read. I don't teach critical theory. So that's my answer. Wonderful question. Thank you. Thank you, Professor. Paola, adelante. Para esta pregunta yo estaré haciendo la interpretación. Entonces, bueno, la pregunta del que se realiza dice, ya, ¿cómo? Perdimos el sonido, Adrián. Si puedes revisar, por favor. O Paola, tal vez sí. Disculpe, ¿si me pueden escuchar? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Gracias, Adrián. Sí. Ya, listo. La pregunta dice, ¿cómo se puede enseñar los diferentes tipos de subalternativos dentro del sistema educativo con el fin de enseñar a las personas que van hacia aquellos lugares? Y la segunda pregunta, ¿cómo enseñas estos subalternativos a aquellas personas mediante un ejemplo? El cual la doctora Spivak nos dice, no creo que necesitamos la palabra alternativa de la clase baja entrando a la educación general y esperanzarnos de que regresen y enseñen. Yo pienso que lo que necesitamos en el subalternativo, yo lo tomo desde la definición de Gramsci. Me di cuenta de que al escribir mis papeles desde una mujer subalternativa, que yo había caído desde mi propia clase. Me di cuenta de que no hacía mucho con el subalternativo, porque alguien que me lo había pedido como hacer previamente, no lo podía hacer. Empecé a trabajar por el subalternativo como decente. Entonces, ¿cómo enseño? Ellos, por supuestamente, en educaciones gratuitas son bastante corruptos. Pero hablando de las escuelas primarias, los docentes son bastante prejuiciosos contra el subalternativo. Entonces, yo lo tomo desde la definición, como había dicho previamente, de Gramsci, el cual dice, pequeños grupos sociales dentro de los márgenes de la historia. Porque desde los márgenes de la historia no construyen no construyen contribuciones históricas. No me interesa en resistir subalternativos. Yo no debo nada hacia ellos, solamente protegerlos. Aquí es donde no apruebo de su definición de subalternativo. Yo me intereso en donde el subalternativo es considerado normal, donde la gente piensa que no lo merece, ahí es mi trabajo. Cuando el ministerio quería mi ayuda, el cual no podía ofrecer, nos demoramos mucho tiempo haciendo el análisis de los libros infantiles. Conseguimos todos estos profesores y estudiantes subalternativos y los analizamos. Nosotros analizamos los libros, viendo las preguntas de una forma totalmente diferente y hablamos de comprender, más no solamente contestar. En aquellas ciudades pequeñas aprendían a contar de cierta forma, a partir de la cantidad de formas que tienen el número, en donde la doctora Spivak
dijo que esta traducción no podía ser tan literal. Entonces dio un ejemplo. Por ejemplo, el número 9 contaba el número de plantas, el número 3, el número de ojos, utilizando de cierta forma símbolos religiosos y culturales. Esto era una forma de poder conocer la fecha y el mundo, porque solamente estaban memorizando. Nosotros no aprendíamos el 1, 2, 3, 4 de tal forma tradicional, solamente aprender y ya. Yo aprendo tanto con estas dos escuelas. Dice la doctora Spivak que tiene 81 años y sigue aprendiendo. Se alegra bastante por aquella pregunta, ya que ella no enseña la teoría crítica. Ella a los élites enseña cómo leer, ya que no conocen cómo. Enseñan cómo controlar, relacionar a lo histórico, memorizar, pero no enseñan cómo rendirse, el cual es doctora, el cual yo enseño. Yo enseño leer, más no teoría crítica. Well done, wonderfully well done. The only thing that I will say is those 1, 2, 3, 4s, they're not really cultural. What I was saying is they put religion in, but they give knowledge. The 2 phases of the moon, the names of the planets, the names of the seas, the names of the directions. These are wonderful information that are given just to the infant child as he or she is learning the numbers. It's not really cultural. There are some mythic religious things put in there, but this is what it is. But Paula, this was wonderful. It was hard to do it, but I can see that I got to you with this one. You liked what I was saying. So thank you. Thank you, Dr. Spivak, but I'm not Paula, I'm Adriana. Adriana, that's right. Yeah, Okay. Adriana. Adriana, no did worries. well. ¿Puedes traducir esta última parte? Por supuesto. La doctora Spivak corrige y dice que al hablar del 1, 2, 3, 4 en cómo aprenden los niños, no es algo tanto cultural. Aquí se da conocimiento sobre el nombre de mar, de direcciones, de la luna, pero aquella información va dirigida a los niños. Okay, thank you. Professor Spivak, one last question, and this question is asked by someone on the YouTube live chat. Her name is Perla Guadalupe Castillo Solis, and she asks you if you can talk about what you think about this epistemic bias of language. And when it is, when you say, whilst something is uttered, something else is silenced. What can you say about that? She asks. Okay, this is a very complicated question. Well, as one speaks, what is that's actually the Derridian notion of différance. What is silenced is everything that is not it. You can't really, what you're saying is not the origin of your thought. In fact, before that was everything that was not what you were saying. So every origin, in fact, is given over to that previous happening. So I would say that what it does is it makes you careful, because you can't not say. And when you say, you transform, somebody was talking about the double bind, you transform the double bind into a single decision, because you are saying. And so you don't do it thinkingly, because then you would never say anything. But that's the habit that makes you speak. Perla, that question is a wonderful question, but I would say, to be brief here, that if you look, or perhaps you have already looked, Barbara Cassens's Dictionary of the Untranslatables, it's in French and translated into English. I don't know if it's translated into Spanish, but I have an entry there
on planetarity. And right at the end of my entry, I talk about how the thing is transformed into a kind of acceptance. And that's really what I'm describing, that, you know, language as a transgression or even a wound that is accepted as such, habitually accepted as such, so that we can, but what it makes you do is be responsible. And I think this also relates to the fact of translatability. I mean, I am speaking to you in English, but, you know, I have certain other languages at my command. I can even halt along, as you can see, in Spanish, because New York is a Spanish city. I live in Washington Heights, which is Dominican, right? So it's not Castilian Spanish, it's Espanol, which it's a very different language. But nonetheless, so I am thinking of the fact that if I were to translate what I'm saying into, let's say, French, not even Bengali or, you know, Hindi or something, it would not really quite be, I might find synonyms, but it would not quite be what I'm saying in English. It's different. Translation is also a wounding. So therefore, what you have reminded us of is the extreme care with which we should think about what we have said. And this is not just for intellectuals. This is also for policymakers. This is also for parents. This is also for self-declared rebels and so on and so forth. This is for everyone, that we should be careful about what we say, even as we stand behind it. Thank you for this question. Thank you, Professor. Adriana, adelante, and Professor Spivak. There is a question from the audience. And this last question, and we're done. For real. Adriana, adelante. Ya, listo. De acuerdo a la pregunta del chat que lo realiza Perla Guadalupe, le pregunta a la doctora Spivak: si pudieses hablar de lo que piensas a partir de un sistema basado en lenguaje, ¿qué piensa? Entonces, aquí nos habla de algo un poco muy complicado. Dice que mientras algo es alternado, es silenciado. También nos menciona la doctora Spivak que lo que dice en realidad no es el origen de su pensamiento. Antes de eso no era lo que decía. Algo se debía dar previamente para que pensara de tal forma. Lo que se dio es que te vuelve cuidadoso, porque no puedes decir solamente transformar. No lo haces. The sound is off. Perdón, ¿ahí me escuchan? Y ya, te escuchamos de nuevo. Ya. Dice que no lo hace pensando, sino jamás diría eso. Es el hábito que te hace pensar. Pero la doctora Spivak dice que ella diría que, para ser breve, que se debe basar del diccionario de lo intraducible, un libro francés en donde tiene una entrada, y a la final de esa entrada habla de cómo la cosa es transformada en aceptación, y aquí es en donde descubre el lenguaje como una transgresión o herida que es aceptada como tal, para que nos permite ser responsables, cuidadosos, y también piensa que como habla otros idiomas y también entiende español, ya que vive en una zona de Nueva York donde hablan bastante español, de hecho un español dominicano. Entonces, en fin, piensa que el hecho de que si pudiésemos traducir algo en francés, encontraríamos sinónimos, pero no algo idéntico a lo que dice en inglés. Y que Perla nos acuerda del extremo cuidado el cual debemos hacer en el momento de pensar lo que decimos. No es solo para intelectuales, sino para creadores de políticas, rebeldes declarados
y para pan. Okay, so one last question. Eduardo Heredia is going to ask you the question personally. Eduardo, adelante. Thank you so much, Juan Carlos, and thank you so Camera. much, Professor. Can you hear me? Yeah, Yes. but your camera. Turn your Okay. camera on, please. Okay, the camera, I'm sorry. Mm, Yes, it will Okay. be nice to see you. Nice to see you again, Professor Gayatri. No, Okay. I'm not seeing you. I'm only seeing your name. Turn on the video. All right. I'm ready for the question. Okay. Thank you so much, Professor Gayatri, for that amazing talk that you submitted. It was so refreshing, and right now I'm actually going through a program. Well, actually, it's a master's degree program focused on public policy and development. And based on what you said, of course, that I'm widely interested in formulating a question, specifically on, focus on what you presented. Well, I'm actually really intrigued by the terms that you were using here, all of you, like, for example, the word intellectual, and you said that, well, it's a little bit difficult to provide the definition for this word. And we have to recognize also that we had other connotations depending on the language that we speak. For example, in Spanish, we have a different connotation, and that happens a lot also with words like, for example, deconstruction, which is, like the core word in Derrida's work. I know very well because I actually read the grammatology, and it is a pleasure to meet you personally, Professor Gayatri, because you translated this amazing masterpiece. And when I read grammatology, I was able to notice that it is not possible to fix a definition for deconstruction, right? Because if we actually do that, deconstruction is going to be probably connected to a pejorative sense in our languages. So you actually talk also about the difference, and the difference is more connected to, let's say the archiving, because that's actually the Derrida's work, instead of the phonology. So my question is just oriented to that sense. When we talk about deconstruction, well, I know very well that we cannot fix a meaning, because that's going to be a mistake if we just follow Derrida's words. But I'm just intrigued by the fact that this word probably can be applicable in the sense of resistance, because if we say that, okay, let's deconstruct reality, the question is, can we deconstruct also resistance? I'm not sure if you followed my question, Professor Gayatri, and I offer an apology. This is a loaded question, of course. Okay, yes, we can deconstruct resistance. I mean, you can, in the grammatology itself, very surprisingly, that he does the method that he endorses is empiricism without guarantees. I mean, as he's looking at all of the empirical work on the dating of Rousseau's Origin of Language, essay on the origin of languages, he shows that what the empirical scholars, the conclusion that they come to is just the conclusion that Derrida comes to without empiricism, looking at the trajectory of the word supplement in Rousseau. So that's people don't want to hear this because it doesn't seem sexy enough, empiricism without guarantees. But there is that definition. Then there are many definitions actually. Then on page 24 of the English translation, badly translated, and I've changed it in the second edition, the idea that because deconstruction takes its structure
in a certain way from that which it critiques, at the end it always falls a prey to its own critique. That is also a very useful thing. And then there comes later there's a whole trajectory, isn't there? There comes the affirmative deconstruction, right? Which is something like, if you want to make a formula, it's useful to have formulas to be able to work at it. So you don't excuse the text and you don't accuse the text. You don't say the text is bad, you don't say the text is good. No excuses, no accusation. But you take good care to enter the text intimately so that you can locate where it transgresses its own principles. And you put your toehold in that moment and you turn the text around to use it. That is also that is affirmative deconstruction. Now, the word, on the other hand, has also entered French and English and German and so on, most of the European languages, and the word itself. And of course, the common noun goes its own way in terms of the existing ways of thinking. So it has become, for most people, just another word to describe what used to be called analysis, breaking something down into its elements. It's very embarrassing for some of us. I don't do anything about it, but when people write in journals about deconstruction and reconstruction, because the construction is within that word. I mean, that's how Derrida revised Heidegger. Heidegger was destruction, and Derrida puts the CON inside because it's not just destruction. You can't just destroy. So, but in the common language, it has really come to mean just break it up, you know. And also it has come to mean, for example, in fashion, a skirt which has an irregular bottom. That's called a deconstructive skirt. Okay, so yes, it's the word goes one way in the common language, and then there is the proper name established in philosophical and literary practice. So I would say that way. I mean, just as I said to I said to Juan Carlos before, that you are careful about these definitions. They will be broken by the future anterior. You're careful about this one as well. And so, yes, anything can be deconstructed if one has these vulgar thumbnail formulas, and that's how I would put it. Thank you so much, Professor Gayatri, for such an amazing response. Thank you again. Thank you, Edgar and Adriana. Please translate for us. Sí, de hecho, esta última pregunta se encarga el licenciado Eduardo. Bueno, no habría ningún inconveniente. Vamos por acá, ya. Bueno, en relación a mi pregunta, no sé si tengo audio, ¿sí? ¿Sí se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Ya? Ok. Bueno, realmente yo había formulado una pregunta en función, obviamente, a una realidad que me ha estado aquejando un poco últimamente debido a mis estudios con respecto a política pública y desarrollo, justo conectado con lo que la profesora Gayatri pues había ya mencionado. Entonces mi pregunta se adjudicaba más al trabajo de Derrida, un trabajo sumamente interesante que yo tuve la oportunidad de leer, la traducción, y precisamente había encontrado el nombre de la profesora Gayatri, una traducción justamente interesante, pero a su vez
difícil, cargada de muchísimas paradojas, porque Derrida pues escribe con lo que él llamaba aporías, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta se orientaba a si es que las palabras que estuvimos discutiendo, como por ejemplo intelectuales, o la palabra mismo que había discutido la profesora con respecto a una de las más significativas, creo que en gramatología, como es la différence, se daba a través, la diferenciación se daba a través de estas palabras, se daba a través de una archiescritura y no más bien de la fonología, porque la fonología invocaría precisamente un logocentrismo el cual se pretende deconstruir. Y sí, pues como dijo la profesora Gayatri, esta deconstrucción realmente pues de una u otra manera puede que contenga algún sentido peyorativo en ciertas lenguas, porque claro, tenemos que reconocer que el trabajo de Heidegger influyó mucho en la deconstrucción de Derrida, y cuando revisamos precisamente la definición de Heidegger, podemos encontrar de que Heidegger se refería muchísimo a la destrucción, algo que, por ejemplo, en español significaría algo peyorativo, algo enteramente negativo. Sin embargo, en la pregunta como tal, bueno, yo sé que fue una pregunta cargada y de eso ofrecía disculpas a la profesora Gayatri por haberla formulado de esa manera, porque claro, hemos estado hablando de las palabras como por ejemplo intelectual o resistencia, que creo que fue el core de la conversación también, y la resistencia puede ser deconstruida. Esa era la pregunta, a lo que la profesora nos responde de que sí. Como tal, obviamente con los límites pertinentes, podríamos hablar de una deconstrucción también de la resistencia. Realmente no me atrevería a formular esta pregunta porque entiendo el trabajo de Derrida, y Derrida pues no quiere fijar ningún tipo de significado, porque al hacerlo pues perderíamos y regresaríamos una vez más a lo que es la escuela estructuralista. Creo que por ahí más o menos va la interpretación de lo que la profesora Gayatri había mencionado. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Natalia. Muchas gracias. Okay, Professor Spivak, I want to thank you once again for this conversation, for your presence today, for your words, for your example. And now we are going to move on to this last part where Natalia is going to award you the honorary doctorate. So Natalia, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, profesora Spivak. Gracias, Eduardo, Adrián y Paola, por su apoyo en esta interpretación. Vibrante y emocionante esta conversación. Estamos muy emocionadas. A continuación, siguiendo con el homenaje a la doctora Gayatri Spivak, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI le otorgará su distinción académica en un homenaje simbólico de doctorado honoris causa a la profesora. Me permito entonces leer el decreto institucional, reconocimiento y distinciones otorgados por el Centro de Educación Latinoamericano de Educación Inclusiva CELEI, distinción académica de doctora honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI Chile, a la doctora Gayatri Spivak, acta de otorgamiento, distinción académica, doctorado honoris causa CELEI, decreto institucional que otorga la distinción académica de doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI Chile, a la doctora Gayatri Chakravorty Spivak por su contribución a los estudios postcoloniales, la filosofía política y el feminismo. El Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI ha querido homenajear y hacer entrega de la distinción académica doctorado honoris causa, visto la resolución número 019-074-18-213-7-2023-1 DIR CELEI, en la cual obra la solicitud de otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, y considerando dicha resolución, propone se le otorgue a la doctora Gayatri Spivak la distinción académica de doctorado honoris causa, que analizada la solicitud del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva en su sesión del 27 de febrero de 2023, resolvió elevar la propuesta y otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa,
que la doctora Gayatri Spivak, quien por sus méritos académicos ha sido reconocida con la distinción académica de doctorado honoris causa, Gayatri Chakravorty Spivak, reconocida teórica marxista, feminista y referente del campo de los estudios postcoloniales, de la crítica literaria y de la perspectiva crítica de la globalización. Su obra constituye una contribución teórica desde una multiplicidad de lenguajes y disciplinas, haciendo lecturas alternativas de Marx, Hegel y Kant, así como vinculando la filosofía postestructuralista francesa con la Escuela de Estudios Subalternos de la India. Se considera parte de la primera generación de intelectuales después de la independencia de su país. Gayatri Spivak es actualmente profesora en Columbia University, donde enseña desde 1991. Nació en 1942 en Calcuta, allí estudió literatura inglesa y luego se doctoró en Estados Unidos en 1974, bajo la dirección del teórico de origen belga Paul de Man, con un trabajo titulado Myself Almost Remake, The Life and Poetry of W.B. Yeats. Fue traductora al inglés de la obra clave de Jacques Derrida, de la gramatología, lo que la convirtió en una de las introductoras de la deconstrucción en el mundo anglosajón. Gayatri Spivak, en reconocimiento de su trayectoria, fue premiada en 2012 con el Premio Kyoto, el equivalente japonés del Premio Nobel en el área en Filosofía y Letras, con el argumento de que su obra habla de las humanidades contra el colonialismo intelectual en relación con el mundo globalizado. También es Abelum Foundation Professor en Humanidades en la Universidad de Columbia, Nueva York, y doctor honoris causa por las universidades de Toronto, Londres y Oberlin College. Es autora, entre otros trabajos, de Thinking Academic Freedom in Gender and Postcoloniality en 1993, In Other Words, 1987, Outside in the Teaching Machine, 1993, Nationalism and the Imagination, 2010, entre otros. En castellano ha publicado su magna obra, Crítica de la Razón Postcolonial en el 2010, Otras hacia, 2011, y recientemente ha sido editado Puede hablar el subalterno, Cuenco de Plata, ¿Quién le canta al Estado-Nación?, junto a Judith Butler, y en otras palabras, en otros mundos empaídos. Su ensayo Puede hablar el subalterno, ¿Puede el subalterno hablar?, en 1983, se ha convertido en un texto clásico y fundacional de los estudios postcoloniales y todavía sigue siendo fuente de polémicas. Allí Spivak critica la noción de representación en los trabajos de Michel Foucault y de Gilles Deleuze y postula una interpretación de la categoría gramsciana de subalternidad a partir del diálogo con la historiografía crítica de la India. Conocidas estas evidencias y muchas otras que han quedado sin mencionar en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, estimo otorgar la distinción académica de doctorado honoris causa a la doctora Spivak, que constituye un merecido reconocimiento a su calidad intelectual y al impacto de su obra en las ciencias sociales, las humanidades, los estudios visuales, la decolonialidad, la pedagogía, la filosofía, el feminismo, entre tantos otros campos de investigación y de pensamiento. Por ello, y en uso de sus atribuciones, el Consejo Superior del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva resuelve otorgar la distinción académica de doctora honoraria del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva a la doctora Gayatri Chakravorty Spivak en virtud de las facultades conferidas y atentos a los considerandos de la presente disposición. Firman el director fundador, doctor Aldo Ocampo González, y la secretaria general, doctora Tatiana Guerrero Díaz. Con este acto protocolario, entonces, el Centro Latinoamericano de Educación Inclusiva, CELEI, hace entrega de este reconocimiento a la doctora Gayatri. No sé, doctora Gayatri, si quiere decir unas cortas palabras para que demos por terminada entonces esta parte del seminario. Aplausos. You want me to say something brief? Is that what you said? Cortas palabras? Sí, yes. All right. What would I say? I'm overwhelmed with gratitude. I did not expect this. You've done me an honor, and I don't deserve it. But on the other hand, I will try to deserve it, and I hope that our paths will cross again. I did write a paper for you. I hope
one of these days I can present this paper to you just as an independent paper. But thank you very, very much. I am, as I say, overwhelmed with gratitude. Thank you, doctora Spivak. Damos entonces continuidad después de haber tenido en toda esta primera parte de la mañana el homenaje a la profesora Spivak. Damos entonces paso a nuestro segundo momento en el cual vamos a clausurar este evento recibiendo el panel titulado Nudos epistémicos en la obra de Gayatri Spivak. En este espacio intervendrán algunos compañeros y compañeras de instituciones organizadoras del seminario. Damos entonces la bienvenida a el profesor Edgar Antonio Flores Rivera, quien nos acompaña desde la Universidad Nacional de Managua de Nicaragua. Invitamos también a Elena Sánchez Velandia, profesora del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, al doctor Ernesto Israel Santillán, de la Universidad Autónoma de Baja California, y a la doctora Emilia Cristina González, a que nos acompañen en este espacio de cierre. Y claro que sí, pido excusas acá, y a la doctora Irlanda Villegas, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Gracias, doctora Irlanda, ya la vemos. Invitamos al doctor Ernesto. Gracias, doctora Elena, ya la vemos en pantalla. Juan, ¿me ayudas, porfa, con la doctora Spivak diciéndole que si ella gusta puede acompañarnos, que estamos muy agradecidos. Si gusta quedarse en el panel, este espacio es de ella. Professor Spivak, there's going to be a conversation about the work you've done, and some professors from different universities are going to do this. So Natalia tells me or asks me to tell you whether you want to stay or not. And if you want to stay, you're welcome to stay. But if it's your desire to leave because it's been too long, then you can do it. And we are honored with your presence. I think I probably should now. It has been a long time, hasn't it? It's been like 3 hours. I think, although I'm very grateful that there is going to be a conversation, I don't have any part to play there, right? I would just listen to people talking about what I do. Isn't that so? Yes. I think, is there any way that is it going to be on YouTube or something? Yes, it's going to be on YouTube. Yes. And it's going to be only in Spanish, right? I think so. So if it is, I think we can send you an email in case there are changes. You mean, yes, that would be good. So I think I mean, is that all right, really? Juan Carlos, is this really all right? Yes. To say goodbye when the conversation is beginning? Yes, of course. Yes, it is. It's not very rude. No, it's not rude at all. Because I have had very recently that procedure on my heart, and so it's not a very good idea for me to stay. Yeah, I know. And we all hope you recover fast and well. I certainly hope so too. So they gave me the first electric shock and it didn't catch. So they had to give me the next week another one. Okay. Therefore, I don't yet know if it has got, but I think then, with much thanks to Aldo, Natalia, yourself, Eduardo, Paula, Adriana,
and all the rest, I think I will say goodbye. Thank you very much. Thank you, Professor. Goodbye. Are you going to send me? Are you going to send me a certificate or something for the doctorate? Yes. Okay. Thank you very, very much. Bye bye. Thank you, Professor. Bye bye. Invitamos al profesor Ernesto, al profesor Edgar a que puedan encender su cámara. Vamos entonces a comenzar con el panel, cuya metodología consistirá en que cada invitada e invitado tendrá un tiempo máximo de 10 minutos. Les pido estar muy atentos al chat de nuestra plataforma para que sepan cuando falten unos 3, 4 minutos. Recuerden que el tema de esta mesa es nudos epistémicos en la obra de Gayatri Spivak para presentar sus posturas al respecto, y luego tendremos un cierre de la mesa con 2 preguntas y las conclusiones del evento. Entonces vamos a comenzar con la doctora Irlanda Villegas. Adelante, profesora. Pues me congratulo con todas y todos ustedes por esta mañana tan significativa para quienes hemos seguido de cerca la obra de Gayatri Chakravorty Spivak. Felicito a las instituciones que han estado organizando esta celebración en esta mañana sabatina en distintos países, y me alegro mucho de estar con todos ustedes. Trataré de comentar algunos aspectos relevantes que desde desde nuestros trabajos son como puntales para releer y siempre estar aprendiendo de esta tan productiva pensadora, pero sobre todo activista educativa. Y a mí me gustaría comenzar hablando, bueno, también felicitar, no puedo omitir la felicitación a nuestro colega y amigo Juan Carlos Vázquez García por ese magnífico, esta carpeta tan entrañable que nos ha presentado y la prueba que nos ha hecho fehaciente de que a través de la literatura es posible entender las ciencias sociales, que es uno de los preceptos spivakianos que nos enseña cómo actuar. Me gustaría empezar por desordenadamente, pero en estos ejemplos tan prácticos que nos brindó Gayatri esta mañana, por ejemplo, de cómo se enseña a niños, a infancias, en comunidades, en sus propias lenguas, a construir conocimiento. Quisiera empezar por ahí, ¿por qué? Porque creo que Spivak, además de esta teoría que sí nos comparte, si bien ella dice, yo no enseño teoría crítica, nosotros los que estamos en esta mesa creo que sí somos fans de buscar ahí cosas de teoría crítica y que a nosotros sí nos enseña, pero por supuesto su papel relevante al ver la educación como un acto sagrado está ahí, en esas cuestiones educativas que ella se ha planteado realizar en diferentes ámbitos. Y creo que siempre partir de una experiencia empírica que nosotros llamaríamos desde lo émic, ¿no? Esto es relevante para construir conocimiento, así como de aprovechar todos los translenguajeos, todo el bagaje que hay cuando un sujeto cualquiera, especialmente en la infancia, va construyendo conocimiento a partir de la cosmovisión que acarrea cada lengua en sí misma, ¿no? Entonces, estos ejemplos que nos dio de el 9, el 6, nosotros los podemos encontrar en nuestras culturas mesoamericanas de muchas maneras, estas cosmovisiones, cómo se genera el conocimiento. Y no solo en los números, que si revisamos el maya o el náhuatl, están llenas de estas también metáforas, ¿no? Porque son legajos de madera, o son el número de la representatividad de la base 20, por ejemplo, en el sistema vigesimal, etcétera. También encontramos esto en lenguas originarias, en los aromas, en los colores, en los verbos, y me parece muy relevante que Gayatri Spivak esta mañana haya puesto el énfasis en esta cuestión de la oralidad y de cómo construimos conocimiento. Para las epistemologías del sur y para el pensamiento inclusivo esto es sumamente importante, ya que solemos desvalorizar, porque no son vistas así en la cultura occidental, este tipo de saberes
sentires, pensares y creeres, ¿no? Entonces yo quisiera poner mucho el énfasis esta mañana en esto. Me parece que otro de las cuestiones muy importantes que ya he mencionado es esta función de las y los docentes que tenemos como de ejercicio de una responsabilidad ética en el sentido de responderle a las personas con las que estamos construyendo conocimientos. Y por supuesto, estos contraejemplos de cosmovisiones que vienen acompañadas en el lenguaje, porque no se pueden separar, son sumamente importantes. También me interesó mucho y pongo el énfasis en esto, cómo nuestro ejercicio educativo y sobre todo pensando en términos de educación inclusiva, ustedes me avisan, Natalia, por favor, en qué momento entendí que tengo 10 Perfecto. minutos, ¿verdad? Sí, perfecto, Irlanda. Que tenemos que permitirnos cometer errores. Y de ese cometer errores es también de donde surge, y este es un principio de educación también, en construir educación, en ese desplazamiento de la imaginación y del deseo que para ella es tan importante, y creo que todas nosotras como educadoras lo sabemos, permitirnos equivocarnos. En ese sentido también quiero hacer una mención y una felicitación a las compañeras que esta mañana se atrevieron a interpretar a Spivak con toda la dificultad que ello implica. Estamos llenos de errores, está perfecto, no pasa nada. Tenemos todavía oportunidad de transcribir, de subtitular el video después de, y me pareció muy importante esta interacción cuando estamos tratando de decir, no, yo que yo quise decir es esto, gracias a que ella misma también habla y entiende bastante de nuestra lengua por vivir en un barrio donde el español latinoamericano es escuchado para ella. Volviendo a la pregunta, y con esto cierro, de nuestro compañero, perdonen, no voy a recordar el nombre, Edgar o algo así, o Eduardo, no me quedó claro, y también de la compañera Perla que preguntaba en YouTube de lo que no se dice, cómo significa tanto, y desde esta perspectiva derridiana, me parece fundamental que el nivel lógico y el nivel retórico de la lengua siempre van imbricadas y que constituyen, como Gayatri lo dijo, un doble vínculo. Ella ponía el ejemplo de la planetariedad explicada en ese Dictionary of Untranslatables, y constituyen una aporía, es decir, cuando enunciamos tenemos que dejar fuera un montón de cosas, como ahora misma en esta práctica que me parece muy importante que sea tan improvisada, porque creo que es así como debe surgir y que esa es la verdadera conversación. Sin embargo, esto no nos exime de ser cuidadosas con lo que tratamos de decir. Por supuesto, me encanta esto de transgredir, la traducción como transgresión, los cánones que enseñamos, esos libros de texto que ella revisó como un encargo, como dice que trabaja por encargos, por exigencias, demandas de los distintos colectivos con los que trabajan las colectividades, y esto me parece relevante. Esta siempre crítica a los sistemas educativos, creo que son factores que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de trabajar investigación educativa desde nuestro sur global, y de trabajar también, por supuesto, por la educación de todos los que han quedado marginados, todas y todos los que de alguna manera están marginados, desde nuestros lugar de privilegios en instituciones universitarias, pero también desde la responsabilidad que eso conlleva. Por aquí me quedaría ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Irlanda, por su intervención. Damos paso entonces a la profesora Elena Sánchez. Adelante, profesora. ¿Me oyen? Perfecto. Bueno, parece que tengo 5 minutos, ¿cierto? Entonces, pues voy a intentar ser breve. Lo que me interesa a mí de los estudios de la subalternidad y lo postcolonial es este diálogo que se inició hace tiempo, ¿no? Con América Latina. Y pues cómo lo de colonial surgió
a veces en relación al pensamiento postcolonial, ¿cierto? Nos acordamos del libro de Santiago Castro Gómez, La postcolonialidad explicada a los niños, donde todavía hablaban de postcolonial. Y hay un momento en que dicen, bueno, pero tenemos otra realidad diferente a la de África, de India, de Asia. Entonces, tal vez tendríamos que acuñar otro concepto. Surge entonces de colonialidad, surge descolonialidad unos años después, cuando llegan las feministas y decolonializan la decolonialidad. Entonces a mí lo que me interesa es ese diálogo, ¿cierto? En donde pues podemos tomar cosas de los estudios de la subalternidad y de lo postcolonial y ver cómo funcionan. Entonces quería hacer como un apunte ahí sobre la cuestión de la oralidad, que es una cuestión que he estudiado, ¿cierto? Y pues de lo que me di cuenta estudiando la cuestión es que en este lugar que llamamos América Latina o Abya Yala, la oralidad no es solo una... Es que a veces se piensa, ¿no? Como occidental es escrito y lo otro es oral. Pero me parece que en Abya Yala la oralidad fue construida, ¿cierto? Por el poder colonial. Es decir, los indígenas o los pueblos originarios tenían escrituras. No eran escrituras alfabéticas. Y en muchos casos no eran ni siquiera escrituras que se relacionaran directamente con el discurso verbal, ¿cierto? O sea, la idea no era como hago este petroglifo y eso significa tal cosa, sino que es un sistema paralelo. Y es un sistema que se relaciona también con la voz, obviamente, pero no en un sentido representacional. No es como la escritura alfabética, que pues a través de los grafemas representa fonemas, sino que más bien genera un sistema semántico, semiótico, ¿cierto? Que digamos que circunda. ¿Cuánto tiempo tengo? Que circunda. Sí, Elena, Sí, adelante, puedes ir concretando las ideas y listo. pues te estamos escuchando. Que circunda como a las personas de los pueblos originarios, ¿cierto? O sea, es como, pues cuando yo fui, por ejemplo, a Mitú, que he ido algunas veces para encontrarme con las comunidades originarias del Baupés colombiano, pues lo que veo es que esta escritura los habita y ellos la habitan, es como que está por todas partes, en las malocas, en las mochilas, en las artesanías que hacen, en la alfarería, todo está escrito por todos lados. Entonces, pues sí, me interesaba como comentar como esa diferencia nuestra, o pues de acá, no sé si es nuestra. Yo no es que sea, no me voy a considerar indígena, pero pues de acá, ¿cierto? En relación a la cuestión de la oralidad, y creo que me hubiera gustado hacerle esta pregunta a Spivak, porque entonces, pues, ahí se genera un concepto ampliado de escritura, ¿cierto? Que tendríamos que tener en cuenta para hablar de todas estas cosas, ¿no es cierto? Incluso entonces, ¿qué significa literacy? Cuando pensamos que aquí hay un concepto ampliado de escritura que viene de nuestros pueblos originarios, de los pueblos originarios de acá. ¿Cierto? Que significa enseñar a leer, por ejemplo. Sí, resulta que ya, pues yo llevo muchos años enseñando a leer. Eso creo que es lo que hago como filósofa y me encantó lo que dijo Spivak, que enseñar a leer es to teach how to surrender, ¿cierto? Para las élites, ¿no? Pues yo estoy en una universidad privada que es la Pontificia Universidad Javeriana. Me encantó.
Me encantó y me dejó pensando qué es lo que tengo que hacer entonces. Y bueno, me di cuenta que yo siempre le he enseñado no al subalterno. Yo le he enseñado a franceses, a italianos, a bogotanes, y pues los bogotanes además de clase media o clase media alta. Y entonces me quedé pensando, ¿qué significaría enseñar por ejemplo, ir donde estos pueblos originarios? Me acuerdo cuando estuve, Rodrigo, uno de estos, un miembro de una comunidad que se llama la comunidad cubea, me preguntó, usted es filósofa, explíqueme qué es el hombre. Y yo quedé como, no, yo no quiero explicarte nada, yo vine me vine a aprender porque me parece magnífico el mundo que ya tienen, ¿cierto? Me parece encantador. Y lo que me doy cuenta es que yo no tengo nada que enseñarles. O sea. Entonces, nada, concluiría con eso. Muchas gracias, profesora Elena, por su intervención. Damos paso ahora entonces a la doctora Cristina González para compartir sus comentarios acerca de esos nudos epistémicos en lo que escuchamos en la mañana de hoy y en lo que conocemos sobre la obra de la profesora Spivak. Adelante, profesora Cristina. Cristina, ¿nos escuchas? No sé si Cristina nos está escuchando para que pueda comenzar su intervención. Bueno, si Cristina todavía no está lista, entonces le damos paso al profesor Edgar Flores. Adelante, profesor, ya lo vemos. Ok, bien, en primer lugar quiero, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua, agradecer este espacio que nos permite pues tener un poco de intercambio de los saberes y de cómo está avanzando la educación en nuestra región. Yo creo que coincidimos en gran medida los que hemos estado acá participando. Muchas gracias, Natalia, querida Natalia. Cristina, disculpa, ¿Sí? el profesor Edgar está interviniendo, luego te ¿Sí damos me la escuchas? palabra. Creo que te está llegando retrasado el mensaje, entonces el profesor Edgar está ¿Me interviniendo. escuchan? El profesor Edgar está interviniendo y luego sigues tú. Al profesor Edgar Flores. ¿Nos escuchas, Cristina? Adelante, profesor, ya lo vemos. Ok. Sí, adelante, profesor Edgar, gracias. Bien, les compartía que he visto que hemos coincidido en gran medida en este comentario que hizo la doctora sobre, que de hecho a mí me llamó mucho la atención también, que ella no enseña crítica literaria, teoría literaria, sino que enseña a leer, y justamente me recordó a un texto de un crítico también, Harold Bloom, de ¿por qué leer? ¿No? Yo creo que en ese sentido, pues, la literatura tiene un gran desafío, quienes enseñamos literatura, por un principio básico, ¿no? Es decir, cómo los estudiantes deben de aprender o cómo los estudiantes deben de leer sin desapegar, al menos desde mi perspectiva, un punto muy importante que es el del placer. Nuestros estudiantes en el país enfrentan, como en muchas regiones, algunos problemas en cuanto a la lectura y principalmente por el placer. Es decir, que esta lectura, esta obra literaria o este texto literario parta de la producción o de generar un placer estético en quien lee. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me interesa mucho este planteamiento porque enseñar a leer también será enseñarle a disfrutar a los muchachos del texto que están leyendo. Ahora, en ese sentido también me llama mucho la atención por algunas problemáticas que enfrentan también los críticos literarios, sobre todo en estos tiempos modernos, en el que la comunicación, la información es más espontánea, es más ligera, y a veces eso no nos permite poder procesar de la manera más idónea esa información que nos está llegando para luego nosotros hacer un intercambio.
Entonces, en ese sentido, yo creo que el crítico literario también debe de enfrentarse con estas nuevas tecnologías que, si bien es cierto, también nos ayudan hacia la comunicación desde largas distancias, una comunicación más rápida, pero también eso nos conlleva pues algunos problemas de distracción de los lectores. Me encantó esa postura de la doctora de enseñar a leer, porque justamente es enseñar a leer desde nuestra posición como docentes, como profesores, pues debe estar involucrado, tiene que tomar muy en cuenta ese descubrimiento del placer de nuestros estudiantes y de los lectores, pues, en general. Entonces, yo considero que el papel que nosotros desempeñamos como docentes es fundamental para el desarrollo no solamente de las sociedades, sino el desarrollo integral de la persona, que aprenda también a reconocerse y a conocer esas voces que encuentran en la literatura y que les permiten redefinir la realidad que ellos están teniendo. Esa sería mi intervención, ajustándome al tiempo destinado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Edgar, por sus aportes desde Nicaragua. Vamos entonces, en este caso, con Cristina. ¿Nos escuchas ya bien? ¿Sí? Hola, Perfecto. Natalia. Gracias. Sí, ya les escucho muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estos encuentros, por provocarlos, por promoverlos, por dialogar. Yo tomé bastantes notas ahí, estuve tomando bastantes notas sobre este pensamiento, este conjunto de pensamientos de Spivak. En definitiva, hay dos puntos que me llaman mucho la atención. El primero tiene que ver con el énfasis en el intelectual, como responsable para pensar críticamente. Y a mí me llama la atención porque desde hace tiempo vengo reflexionando en mi práctica educativa, desde el espacio educativo, voy a asociarlo con un pensamiento de Dana Haraway de importan qué pensamientos generan pensamientos, en el sentido de cómo es que enseño, qué es lo que enseño, pero también cómo es que aprendo y qué es lo que aprendo. En esta dialéctica de no quedarme, y voy a retomar una metáfora de cómo es que he sido engañada y sigo reproduciendo el engaño en mis espacios educativos. Pero por otro lado, otro de las temáticas que me llamó mucho la atención es estos elementos que promueven o que constituyen la guerra en un mundo o unos mundos turbulentos en los que estamos viviendo, que tiene que ver con la violencia, la codicia y el miedo. Me llamó mucho la atención esto, particularmente por este pensamiento que estamos produciendo, del cual también somos un reflejo, pero seguimos promoviendo esos elementos, ¿no? A partir de cómo es que enseñamos. Me llama mucho la atención en el texto que tuve la oportunidad de revisar de Spivak, particularmente en esta crítica de cómo el subalterno sí habla, ¿sí? Pero no puede ser escuchado, precisamente porque se da, queriendo ordenar mis ideas, se da en este sistema global, capitalista, también somos resultado de este proceso de violento, pues, de seguir reproduciendo la opresión. Y a mí me lleva
a pensarme en este diálogo dentro de mi práctica y poner un alto también en cómo violento, cómo es importante romper, y ahorita lo mencionaba Irlanda Villegas, con esta, cuando hablaba y de alguna forma reconocía el error como parte, como un principio de la educación, cómo aprendemos a buscar la perfección en nuestro quehacer, pero también cuando vamos a campo, cuando trabajamos, tenemos como una ruta establecida y eso también es promover la violencia. Entonces, yo sí reflexiono a partir de escucharme, escuchando a la alteridad, ¿no? ¿Cómo es importante, si bien no dejar de lado estos aprendizajes que tenemos de construir conocimiento y de deconstruir también conocimiento, pero sí cómo buscamos esa forma de, si bien no podemos incluir todo, cómo ser críticos, cómo ser cuidadosos de elegir aquello que enunciamos en nuestra capacidad discursiva, de diálogo, de conversación, de exposición, de incluirnos, pues, y no estar replicando esta opresión, ojo, en la que hemos aprendido, pues, por todo un discurso dominante. Soy reflejo, insisto, de este discurso dominante, y cómo es importante reconocernos. Y yo estoy realmente muy contenta por escucharnos, por estar atendiéndonos, ¿no? Y reconociéndonos también como sujetos sociales, de derecho, políticos, pero también a la alteridad, pues en este diálogo, no caer en esta producción que refuerza pues este poder y esta jerarquía social, ¿no? Son las notas que yo estuve tomando. No sé, me gustaría cerrar con una nota precisamente del trabajo de Spivak, que a mí me llamó mucho la atención, y lo dice, así lo anoté, ¿no? El subalterno sí habla. El problema es que la élite no lo oye y hace una distinción entre oír y escuchar, y tampoco lo escucha. La subalternización es casi automática, pero es una posición, y eso me llama mucho la atención cuando lo describe como una posición más que una identidad, ¿sí? Es estar en un espacio, en una relación, pero por lo mismo, al identificar como una posición, las personas pueden dejar de ser subalternizadas, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención cómo desde esta posición, también lo decía Irlanda, y me gustó mucho cómo hace una síntesis de la presentación de Spivak, cómo desde nuestra posición como intelectuales, pues, habrá que promover estos ejercicios, estas prácticas de escuchar y estar atentos a las voces de los sujetos subalternos. Estar atentos incluso a nuestras propias narrativas simplistas sobre las experiencias de los sujetos subalternos. Con esto cerraría Muchas gracias. Mi reflexión. Gracias. Gracias a usted, profesora Cristina, y cerramos entonces esta conversación, esta escucha que estamos teniendo con el doctor Ernesto Santillán. Pasaríamos posterior a ello a unas conclusiones generales de lo que hemos vivido esta mañana. Adelante, profesor Ernesto. Muchas gracias, Nata. Primero que nada,
un gusto estar compartiendo este espacio con todas y todos ustedes. Para mí este evento ha sido interesante porque, bueno, tiene uno la oportunidad de conocer el trabajo de Gayatri Spivak, ¿no? Quien, bueno, siendo una mujer que nació en Calcuta prácticamente durante el proceso de independencia de la India ante el colonialismo inglés, y que se define a sí misma como una mujer feminista, marxista, ¿no? Que busca en sus textos estos procesos de construcción como una forma también de visibilizar la violencia epistémica, ¿no? Para mí, intentaré identificar algunos elementos que considero relevantes, sobre todo en el texto que revisé, el texto multicitado de Puede hablar el subalterno, ¿no? Lo primero que me llama la atención es que la doctora Spivak se permite una crítica al posicionamiento de Foucault y de Deleuze, ¿no? Me llama la atención cómo los identifica como sujetos monolíticos y anónimos en trance de revolución, ¿no? En otras palabras, los identifica como dos varones intelectuales de izquierda europeos que son capaces de hablar e interpretar la realidad desde la lógica de sus privilegios y desde la lógica de la intelectualidad. Y ahí es donde creo que a mí me llama la atención y me mueve mucho, porque el segundo elemento que quiero compartir con ustedes es precisamente cómo al retomar ella el concepto gramsciano de subalternidad, intenta cuestionarse sobre quiénes son esos sujetos a quienes desde la academia pretendemos representar, pretendemos interpretar y pretendemos incluso darles voz. Entonces, lo que me llama la atención precisamente es la tensión y el peligro en el que normalmente incurrimos ante esta especie de usurpación epistémica, ¿no? Que sí se encuentra siempre presente cuando trabajamos con comunidades. Cuando también, como ya lo mencionaba Cristina y lo mencionaban algunos compañeros, ¿no? Y las compañeras, el capitalismo académico termina formándonos y termina condicionándonos nuestra actividad profesional. Bueno, lo importante para mí es, y la pregunta que me surge cuando la escucho es, bueno, ¿qué capacidad de resistencia tenemos precisamente como académicos para no ser cómplices y no hacer una traducción que traiciona la voz original de las comunidades y de los pueblos, ¿no? El trabajo de la doctora Spivak, pues para mí es una invitación precisamente a no usurpar la voz de las comunidades, a abrir la academia a nuevas formas de comunicarnos, tender puentes más que ser traductores, voceros o interpretadores de la realidad de otros, ¿no? Y buscar lo que en algún momento los zapatistas sintetizan de una manera muy clara para mí es que no muera la flor de la palabra, ¿no? Y cuando la flor de la palabra de las comunidades no muere, que nosotros no seamos precisamente el camino para que esa flor no muera, ¿no? Sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto. Entonces me voy a permitir en esta mesa que habíamos pensado, como bien lo anticipaba hace un momento la profesora, la doctora Irlanda, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo al error, sino que también es siempre la oportunidad de poder encontrarnos, escucharnos, pero también de ver cómo co-construimos. Esta mesa que habíamos nombrado como nudos epistémicos, siento que es una mesa que más que trabajar nudos epistémicos, es una mesa que se ha movido después de escuchar a Spivak y lo que hemos hecho específicamente es casi que una mesa de comentar lo que ha suscitado la presencia hoy de Gayatri Spivak en cada uno, en cada una, en cada une.
Me permitiría iniciar este pequeño cierre con una cita del texto que escribió Juan Carlos Vázquez, que él nombró como Reconstrucciones y Proevocaciones, cuando dice al inicio: a mi entender no se trata solo de mirar lejos en el tiempo, sino también de entrenar nuestros sentidos para vernos a nosotros mismos en el otro, aquellos que aún no somos, pero que algún día podríamos llegar a ser. ¿Para qué otra cosa puede servir la educación en estos días si no es para eso? Y después de escucharles a ustedes y escuchar, por supuesto, a la doctora Spivak, hay algunos apuntes que también he venido tomando y que quisiera compartir como cierre de este tercer seminario, y es que, sin lugar a dudas, la profesora Spivak es una intelectual orgánica en todo lo que implica la mirada gramsciana, lo que además nos interpela a nosotros con el ser, el saber y hacer, para pensarnos si somos coherentes o no lo somos, o cómo podemos llegar a serlos. Y asimismo preguntarnos, ¿qué es esto que estamos perpetuando? ¿Qué es esto que controlamos? ¿Cómo nos salimos y cómo resistimos a ese ejercicio de perpetuar un capital cultural y específicamente una tradición? Y en relación con ello es qué estamos dando, qué estamos entregando del canon en la educación en la que cada uno y cada una se desempeña hoy en día. ¿Qué priorizamos en la palabra? Porque cuando ustedes mencionan recurrentemente una de las obras más conocidas para nosotros y nosotras de Spivak, y así puede hablar el subalterno, que incluso la doctora Cristina hacía una citación de ella. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa con ese escuchar? ¿Qué pasa con todo eso que sí, hablamos, pero cómo nos ocupamos del escuchar? Y esto necesariamente también, hoy que escuchamos a Spivak atentamente toda la mañana, pues siento yo que nos deja una posibilidad muy importante de entender el sur global, como siempre se ha planteado. O sea, lo decimos abiertamente, no es un tema geográfico, pero parece que a veces sí lo es, aunque nombremos que no es un tema geográfico, y nos queda un reto enorme para interpelar ese sur global, pero también virar hacia otras filosofías y hacia otros lugares de enunciación como los que Spivak hoy ha compartido con nosotros. En tanto, un reto fundamental es acercarnos al trabajo que hace la profesora Spivak en este caso particular, en relación con lo que ella nombró durante su intervención como las personas que son las no protagonistas de la historia. Además me gustó mucho esta forma en que lo nombraba, porque no solamente es esa palabra del subalterno, que es muy potente, o esas minorías, como se nombra, por ejemplo, en el caso de Colombia, y seguramente en contextos en los que ustedes también están ubicados, en Latinoamérica, en el Caribe, no solo en los pueblos indígenas o esa categoría étnico-racial, sino con estas personas que son los no protagonistas de la historia. Y nos queda ahí una tarea fundamental también de acercarnos a ese trabajo, no solo teórico, sino del día a día que ella realiza, para poder trabajar en ese deseo, en ese ideal de transgredir los cánones a partir de ese lenguaje que sin lugar a dudas es una tecnología de poder a la que nos resistimos permanentemente en relación con ese despojo violento del lenguaje, de la palabra, al que hemos sido sometidos y sometidas. Y para ir cerrando, quisiera plantearles que, escuchando muy atentamente también en esas formas de nombrar, de esto que hemos estado conversando hoy, de esa necesidad de reconsiderar cómo estamos no solo nombrando, sino comprendiendo y transformando eso que conocemos como sur global, pues también tenemos grandes retos y desafíos para pensar que cuando mencionaban, por ejemplo, eso de colonial o lo postcolonial o lo subalterno, lo anticolonial, ¿qué pasa en otras perspectivas que no es solamente Latinoamérica ni Abyayala, sino Améfrica, Indoamérica? Es hacer consciente también que este contexto, este territorio, estas formas de nombrar no son neutrales, son políticas, epistémicas, éticas, y nos implican grandes desafíos. Para cerrar entonces con una pregunta que no vamos a responder el día de hoy, pero que quedará allí, y es ¿por qué y para qué los intelectuales y las universidades? ¿Por qué y para qué un seminario como este? ¿Por qué y para qué? ¿Qué sentido nos hace? Encontrarnos será muy importante, pero ese encontrarnos, por supuesto, deberá estar en sintonía con la invitación que hoy nos hace la doctora Spivak, y es que esa es una interpelación propia al sentido y a la entrega a esas personas que no han sido consideradas en la historia.
Y cerraría finalmente con esta pequeña cita, porque yo siento exactamente lo mismo cuando el Centro del Latinoamericano de Educación Inclusiva me dice, bueno, Natalia, vamos a hacer las conclusiones, el cierre del evento. Por supuesto, yo tomo nota, pero después de escuchar Spivak también quedo muy movida con muchos de los asuntos que nos ha planteado, y quisiera cerrar porque Juan Carlos, como lo dijo la doctora Irlanda, hizo un trabajo maravilloso, y creo que el cierre que él plantea, porque además como lo hizo en inglés, entonces que esta sea la oportunidad también para escuchar un poco en español lo que él nos propuso, y el párrafo de cierre que Juan Carlos tuvo es este. Citando a Juan Carlos Vázquez, por supuesto. Para terminar, seré sincero. Cuando pensé en escribir una introducción para Gayatri Spivak en una ocasión como esta, en la que iba a ser investida con un doctorado honoris causa por su labor y trayectoria como pensadora comprometida, académica, agente de la cultura y del conocimiento, tanto en su vertiente más crítica como de crítica social y literaria, entre muchas otras, que ha encarnado a lo largo de su carrera, la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de extender una alfombra color púrpura, una en la que tanto al principio como al final podríamos ver u oír imágenes cosidas independientemente de lo imprecisas que pudieran parecerle al lector, en este caso al oyente. Pero como no sabía cómo empezar y por tanto no sabía cómo terminar cada palabra y con ella cada imagen, era un nuevo principio y un nuevo final. Y yo creo que esto es lo que nos deja este seminario, un nuevo principio, pero también un nuevo final para seguir pensando cuál es nuestra labor como académicas o investigadores o investigadoras, militantes, activistas o intelectuales orgánicos, orgánicas, si así ustedes desean concebirse, no solo quienes están en este panel, sino quienes han seguido el seminario, para que podamos seguir apostando por esos ideales de justicia social, de dignidad y de vivir dignamente. De este modo finalizamos hoy la transmisión. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos y por supuesto dejamos una cordial invitación para las distintas conferencias, seminarios, simposios, entre otros, que estaremos difundiendo a través de la página de CELEI. Si les interesa participar, les invitamos a que nos visiten en www.celei.cl. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de CELEI para que puedan recibir las notificaciones de cada transmisión, y nos vemos posteriormente, y que tengan un feliz día. Gracias a cada uno y a cada una por su espacio, y hasta una próxima ocasión.